Buenas noches, alumnos y alumnas, profesores y profesoras. Mi nombre es Kim Vinicius Lisboa, soy miembro del Partido Socialismo y Libertad, actúo en la Baixada Santista en los más diversos frentes del partido y coopero en la construcción de un proyecto de agroecología llamado Libres, que busca conectar a los pequeños productores con los consumidores, generando empleo e ingresos justos, impactando directamente en más de 120 familias y más de 1.000 personas indirectamente. Ayudo en el mandato de nuestra vereadora recientemente electa aquí en Santos, Débora Camilo, y compongo el equipo técnico que le da soporte al curso de verano de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco. Sean todos bienvenidos al tercer encuentro nacional ofrecido por nuestra fundación. En esta edición hacemos una introducción al Capital, la obra magna de Karl Marx. Y este curso cuenta con la colaboración voluntaria y militante de un grupo de profesores y profesoras, investigadores e investigadoras de renombradas instituciones de enseñanza e investigación profundamente comprometidas y comprometidos con la construcción de caminos para la emancipación humana del valor. Hoy es el 13º encuentro de este curso de formación y estará con nosotros el profesor Edimilson Paraná. Edimilson es profesor adjunto en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Federal de Ceará, profesor permanente de los programas de posgraduación y sociología de la UFC y en estudios comparados sobre las Américas de la Universidad de Brasilia, UNB. Actuó como investigador de postdoctorado en el Departamento de Economía y de Estudios Latinoamericanos de la UNB y como investigador becado en el Instituto de Investigación Económica Aplicada IPEA. Es maestro y doctor en sociología por la UNB con un periodo de intercambio en SOAS University of London. Aparte de otros trabajos publicados en las áreas de sociología económica, economía política y teoría social, es autor de los libros La finanza digitalizada, el capitalismo financiero y revolución informal por Insular en 2016, publicado también en inglés, y Bitcoin, la utopía tecnocrática del dinero apolítico, por la autonomía literaria, recientemente ahora en 2020, publicado también en inglés, español. Y Edimilson es investigador líder del Núcleo de Estudios de Economía, Tecnología y Sociedad por la CNPq de la UFC. Ya tomó el 80% de nuestro tiempo solo la extensión del currículum de nuestro querido profesor. Antes de pasar la palabra a él, Mauricio Molinari, también profesor y muy competente, tiene unos recados para decirnos. Mauricio, es contigo. Buenas noches, Kim. Buenas noches, Edemilson. Buenas noches a los camaradas que están asistiendo a una etapa más de la Escuela de Verano de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco del PSOL. Antes de pasar la palabra a Edemilson, voy a leer rápidamente unos informes del proceso de la escuela, de avisos a los alumnos que están acompañando el curso. Primero, que al final de la enunciación de Edimilson vamos a estar leyendo las preguntas que hayan sido hechas por el chat de YouTube. Serán respondidas al final de la clase por Edimilson. El link para confirmar la presencia en la clase estará disponible a las 20:45 en la descripción del video y en el chat de YouTube. Para confirmar la presencia en la clase es solo clicar en el link en la descripción a partir de las 20:45 y hacer el login en la plataforma del curso de la Fundación. Un aviso, la clase quedará disponible en la plataforma de la Fundación. Sin embargo, solo tendrá el certificado quien se inscribió en el curso hasta el 19 de enero, al inicio del año, y acompañó confirmando presencia por el link. Siguió en vivo y confirmando su presencia por el link al 75% de las clases. Para recibir el link de las clases vía WhatsApp es solo mandar un hola para el número de la fundación que está en la descripción del video de YouTube y salvar el número en su propio celular, en su WhatsApp. A partir de eso vas a recibir los informes de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco y el link de las clases. Y por fin las clases quedarán grabadas en la plataforma del curso de la Fundación y pueden ser accedidas también de nuestro en vivo de aquí. Estos son los recados y sin más preámbulos, aquí vamos a acompañar la clase de Edimilson. Y quien quiera ya ir colocando sus preguntas, al final de la exposición de él estaremos repasando las cuestiones para que él las responda, las comente y etcétera. Entonces, Edimilson, pasamos para que le des inicio a una etapa más del curso de formación de la Escuela de Verano.
Muchísimas gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Kim. Es un placer enorme tener la oportunidad de participar de este curso, de contribuir con la formación de esta escuela de verano. Agradezco enormemente la oportunidad de poder construir este espacio y participar de este curso tan importante, intentando dar un medio de contribución para que avancemos en la comprensión de esta obra tan importante que es El Capital. Kim, te voy a pedir por favor que coloques la proyección. Ya está, ahora sí, ya estamos con la proyección. Maravilla. Ahora sí. Ahora sí, la están viendo con la pantalla completa. ¿Me confirmas, Kim? Está perfecto, es solo comenzar. Entonces va. Como ustedes saben, estamos dedicados a trabajar con la sesión 1, los capítulos del 1 al 7 del libro 3 del Capital. Y por lo tanto, producir el inicio de esta incursión por el libro 3, este que es un libro muy importante, claro que compone los 3 libros del Capital. Antes de entrar propiamente en el libro 3, en lo que él significa, una vez que una introducción a este respecto es necesario para que empecemos a aventurarnos en su estudio, es importante retomar algunos elementos importantes de la caracterización que emergió del modo de producción capitalista a partir de la lectura del libro 1 y del libro 2 que ustedes hicieron hasta aquí, y que está siendo profundizada, examinada, avanzada en el libro 3. Lo que es el modo de producción capitalista, por lo tanto, es el objeto fundamental de esta obra, que es el capital. Primero, que el modo de producción capitalista es, a diferencia de todos los demás, nos recuerdan Marx y Engels en el manifiesto, es aquel que vive en la constante revolución de sí mismo. O sea, el modo de producción capitalista vive de una reconfiguración. Tiene una plasticidad, una capacidad de adaptación, de reconstrucción a la luz del conjunto de contradicciones que se imponen, que se colocan en el proceso de valorización del valor, en la acumulación del capital, contradicciones que son movidas de un lado a otro todo el tiempo, sin que sean plenamente resueltas, pero que sean colocadas en un escalón superior, en un escalón elevado en la etapa siguiente. El movimiento entonces de comprensión que emerge del modo de producción capitalista con estos 3 libros deja eso especialmente claro. Se trata de un modo de producción que se transforma, que evoluciona, por lo tanto, en términos de varias dinámicas, malestares locales, globales. Vemos eso con especial claridad en esta sesión, que vamos a aventurarnos a entender, a estudiar y elaborar. Por lo tanto, un poco más sobre ella, en que estos malestares, estas tensiones, estas barreras van quedando especialmente claras y a partir de ahí un conjunto de movimientos subsecuentes que de allí suceden. Por lo tanto, es un modo de producción, aquí queda evidente, y vamos a rescatar eso a lo largo de la discusión de hoy. Es un modo de producción complejo, mutable, contradictorio, que es discurrido. Ya queda especialmente claro en el libro 3. Vamos a ver por qué, cuál es la naturaleza de ese libro 3 que está siendo hecho aquí de hecho. Ya tuvieron la oportunidad, como sabemos, de estudiar detenidamente el libro 1 y 2. Por lo tanto, lo que aparece aquí de nuevo va a quedar especialmente claro en esta investigación, de estas cuestiones, de estos problemas que son traídos por el libro 3. El modo de producción capitalista aparece comprendido a la luz de su dinámica intertemporal, interespacial, intraintersectorial. Quiero decir, con sus procesos a lo largo del tiempo y del espacio, en el interior de los sectores y entre los sectores, lo que se mostrará con especial claridad en el ámbito de la competencia capitalista que empezamos a desmenuzar con más cuidado ahora.
Por lo tanto, el né, desafío é ler es essas leer esas manifestações manifestaciones empíricas, né, empíricas a partir desse a movimento partir de concreto ese das formas movimiento sociais concreto de las e das formas suas articulações que sociales estão y de em sus transformação articulaciones que constante. están en transformación O constante. capitalismo, né, o modo de El produção capitalista capitalismo, el é modo de isso para o producción Marx, capitalista, do es livro eso para 1 ao livro Marx, del 3. libro 1 al Né? libro 3. Essa é a definição Esa es la por definición por excelência do que é o excelencia de lo capitalismo. No que es el entanto, capitalismo. Por lo a tanto, maneira de como isso é la manera en exposto, que eso es né, expuesto, apresentado, presentado, esmiuçado, é que nos leva desmenuzado, então es a la que esse nos lleva percurso entonces de a ese compreensão camino de la que vai do comprensión nível que mais va desde el alto, nivel né, más ao nível mais alto baixo al de nivel más abstração e bajo de concretude, abstracción y né? Isso vai concreción. ficar, vou desenvolver isso um pouco Voy a mais desarrollar eso agora à más frente, adelante. né? Portanto, Por à lo luz disso tanto, a gente a la luz de começa, né, e esto, consegue empezamos y investigar logramos investigar as las barreiras barreras postas ao processo de puestas al proceso de acumulação e acumulación de que modo essas y de qué barreiras modo esas são, barreras son, em certo aspecto, aspecto, busca-se se superá-las de novo, busca criando superarlas novas de nuevo, barreiras e creando colocando nuevas um novo barreras y patamar colocando un nuevo às escalón a las contradições contradicciones inicialmente inicialmente colocadas, né, colocadas y apresentadas. Um presentadas. exemplo Un significativo é o ejemplo desenvolvimento significativo es el tecnológico, e para desarrollo falar de composição tecnológico. Vamos orgânica a do hablar de capital, composición particularmente orgánica nas del aulas que capital, virão, né? particularmente en Mas las hoje clases esse que papo vendrán. já, né, Pero hoy essa esa conversa plática já ya aparece. aparece. Isso tem tudo a ver Eso com o tiene que ver desenvolvimento con el desarrollo tecnológico, com a incorporação tecnológico, da con la ciência, incorporación de la né, e do ciencia y conhecimento del como forças conocimiento como produtivas, fuerzas do productivas, crédito e do sistema del crédito y financeiro, del né, das sistema finanças, algo financiero, de que las também vai finanzas, ser algo que trabalhado también numa será sessão trabajado en una sesión especial desse livro especial 3. del libro Não é o 3. caso do dia No de es el hoje, mas caso del día de alguns hoy, pero elementos o algunos Marx já elementos começa a Marx ya apontar quando ele empieza a fala do sistema de apuntarlos crédito e do cuando habla del impacto que sistema isso de tem crédito, nessa del dinâmica como um impacto, todo. de esa dinámica Portanto, como un a gente todo. começa a ver com Por lo mais tanto, ya clareza, né, comenzamos a ver con que mayor essa claridad esa concretude, concreción, a concretude que está em la jogo nessa concreción que definição está mais en ampla. juego en E esa é claro que definición para más além, amplia. né, Es digamos assim, claro que dessas más allá de definições las mais definiciones amplas, más amplias, esas e definiciones más essa amplias y esa exposição que se exposición transforma que ao longo dos transcurre três a lo livros, largo de los 3 ela libros, está está construída construida em cima de um conjunto de encima de un conjunto pressupostos de históricos, presupuestos né, que se históricos que sobrepõem, se que estão sobreponen, sobrepostos, que ocorrem, están né, de maneira sobrepuestos y que ocurre de paralela, manera paralela, combinada, né, combinada, sobredeterminada, que são, sobredeterminada, como vocês já que viram son, como antes, né, ustedes ya lo os vieron processos de antes, los despossessão, procesos de de expoliação, desposesión, de né, que envolve a expoliación, acumulação que primitiva, envuelve o a la acumulación colonialismo, primitiva, al enfim, isso colonialismo, en vocês viram fin. lá no final do Eso livro ustedes lo 1, vieron al final del a libro ampliação do 1. capital La usurário, do ampliación del capital capital mercantil como usurero y del condições capital necessárias mercantil para os como processos que condiciones dão ensejo, necesarias para los né, procesos o que dan capital oportunidad, industrial, e el etc., a capital emergência da banca, industrial, la a emergencia de la formação banca, do Estado la moderno formación del como poder Estado político moderno como el poder centralizado, político relativamente centralizado, autônomo, que relativamente abre a autónomo, que possibilidade para abre a la organização das posibilidad para la relações organización de las econômicas num outro relaciones patamar. económicas en otro grado. Junto disso, claro, a Junto con centralização e o esto, claro, controle la da emissão e gestão do centralización y el control dinheiro, de la emisión né? y la A própria gestión del constituição do dinero, sistema monetário la e propia financeiro moderno constitución del são sistema monetario y processos históricos financiero moderno, concretos son que estão procesos históricos pressupostos como concretos que condições de están possibilidade presupuestos como para que condición de esse modo de posibilidad produção, para que à ese modo de luz, né, producción a das la leis e luz tendências de gerais, ou as leyes leis y tendencias pensadas como generales, tendenciais, né, leyes vocês pensadas certamente como também já estão tendenciales, ustedes cientes disso a essa seguramente ya altura, están possam conscientes de eso emergir a e esta aparecer, né, altura, como um encontro, em certo puedan aspecto, surgir y aparecer né, como el encuentro en cierto concreto, aspecto, histórico, que não concreto, dizer, histórico né, imprevisível, o inesperado, de um imprevisible, conjunto inesperado de un de conjunto processos de que procesos se reúnem como condições de que se reúnen possibilidade, como que condiciones de abrem então o cenário posibilidad, para que abren que entonces essas el relações, escenario para essas que esas tendências, esses relaciones, modos de esas funcionamento que tendencias, estão esos sendo então modos de investigados funcionar que están possam siendo ser compreendidos investigados como tal. puedan ser comprendidos como tal. Daí, à luz disso, a gente consegue De chegar allí, de então allí, a la luz de no eso, podemos livro, llegar no livro entonces al 3, libro né? E 3 na sua relação y com a os su relación con livros los libros 1 e com os 1 y livros el libro 2. 2. Né? Algo de especial importância para a Algo de gente, uma vez especial que, de novo, importancia para a gente nosotros una vez que está estamos iniciando el iniciando libro o livro 3. 3. E é fundamental, então, Y es fundamental compreender comprender a partir entonces, daqui do que se a fala, partir de afinal de aquí, contas, de lo que né? se Do que habla al final de trata cuentas, esse de lo livro que 3. Né? trata este libro 3. Bem, o livro 1 Bien, trata, como a el gente libro sabe, da 1 produção trata, do como valor, do sabemos, de la salário e producción da del valor, mais-valia. del Né? O livro salario y de la 2, da plusvalía. El circulação libro 2 de la do circulación capital e, del portanto, capital. estão Y por lo tratando tanto ainda están no âmbito da tratando relação todavía en el em ámbito de la certo aspecto, relación né, em grande entre medida, capital en da cierto relação entre aspecto y en gran capital e medida, trabalho, de la ainda que, relación de entre novo, capital y à luz desse trabajo, método de aunque de exposição, nuevo a la luz estejam de já este método de pressupostos o exposición capitalismo estén ya concreto, historicamente
definiendo el capitalismo concreto históricamente, dado como acabé de decir.
El libro a 3, gente a está su vez, tratando das estamos formas tratando em de que a las formas mais-valia en que la é plusvalía, analisada na analizada en la produção e na producción y en la circulação, circulación respectivamente, né? respectivamente, Para falar dos seus objetos mais para hablar de sus detidos. objetos No más livro 1 e no detenidos, livro en el 2, libro 1 y né? en el A gente libro então no 2. livro 3 Entonces, en passa a el libro investigar 3 e a pasamos a compreender as investigar y formas em comprender que a mais-valia é las formas en que distribuída entre la os plusvalía capitalistas, está ou seja, distribuida a entre los competição entre os capitalistas, capitalistas, a o sea, la concorrência entre os competencia entre los capitalistas, como um capitalistas, la elemento fundamental competitividad entre los capitalistas, como da elemento distribuição, né? Da fundamental de esta disputa, distribución de né? la Da disputa de mais-valia. la plusvalía. Ou caso se queira, né? Numa O en imagem que dado aparece caso, dessa colaboração competitiva en ou una dessa imagen que aparece competição de esta colaboración colaborativa, no sentido competitiva de que é uma o de esta competição competencia atroz no nível colaborativa en el dos sentido de capitais que es una individuais, competencia mas atroz não al deixa de nivel ser, de do los ponto de capitales vista individuales, social, pero no deja de né? ser el punto de Uma vista social, concorrência numa una mesma competencia direção en una que misma coloca de um lado o dirección, capital e de outro o que trabalho, como a coloca de un gente lado viu, el capital y né? del otro el trabajo, E no como livro 3, vimos. então, a gente Y en el entende libro essas 3, tensões, entonces, né? entendemos Que esas possibilitam a tensiones, gente pensar, que de um lado, posibilitan que a classe pensemos de un lado a la capitalista, clase de maneira capitalista geral e de manera abstrata, como uma general y classe abstracta única, como una clase mas única, concretamente pero dada concretamente como dada como frações de classe fracciones de relacionadas clase a capitais relacionadas a parciais que capitales competem parciales entre que si, compiten entre né? sí. E é o movimento dessa Y el competição movimiento e de esa dessas tensões no competencia y de interior de esas um modo de tensiones en el produção interior de que un modo de dispõe de um lado producción capitalistas e que disponen de un trabalhadores e lado que a los precisa, capitalistas y portanto, trabajadores reproduzir y que necesitan capitalistas como reproducir capitalistas e capitalistas trabalhadores como como capitalistas trabalhadores y a partir trabajadores da como relação trabajadores, fundamental a partir de de la exploração da relación força de fundamental de trabalho, né, por meio explotación de la da fuerza sua de transformação trabajo, em por medio de mercadoria, su como transformación en vocês puderam mercancía, como ver com pudieron bastante ver con cuidado, né, bastante no cuidado estudo en el estudio anterior. anterior, a gente começa então a Empezamos entender entonces a e entender a ver, digamos y a assim, de ver, maneira mais digamos así, de manera palpável más palpable, esse ese capitalismo, por assim capitalismo, dizer, mais por decirlo próximo da así, más nossa próximo é, é, da relação de la relación superficial, superficial, cotidiana cotidiana e y que se diaria tem que se com o tiene con el capitalismo no âmbito dos capitalismo seus en el distintos ámbito de sus capitais, distintos disputas. Né? A Rosa capitales y Luxemburgo disputas. Rosa usa essa imagem Luxemburgo usa esa interessante de que a imagen gente sai interesante de que da salimos de la fábrica, no fábrica en livro el libro 1, 1 para os para los mercados, as mercados, lojas, las tiendas, os transportes no los livro 2 transportes en e el libro chega 2 y nas llegamos bolsas a de las bolsas de valores, a los nos mercados de mercados de títulos, títulos, nas disputas a las entre os disputas entre los capitalistas no livro 3. capitalistas Né? en el libro E o 3. interessante de Y lo observar interesante de a partir pensar disso eso é o es el modo de modo como como esa essa exposición exposição revela, né, revela algo bastante algo bastante significativo significativo sobre as sobre las chaves llaves analíticas para a compreensão analíticas do para modo la de produção comprensión del capitalista em modo de geral e do producción capital em capitalista en particular general y por del Marx, capital en né? Se particular en nos Marx. livros 1 e Si en los 2, libros 1 y né, 2 particularmente no livro 1, es falando de nível de abstração particularmente en el mais libro alto, a 1, gente está hablando de un nivel falando, de abstracción digamos más assim, alto. do Estamos hablando, barômetro em digamos termos da así, del norma de barómetro en funcionamento do términos de la capitalismo, norma de das funcionamiento del relações de capitalismo, de las exploração e relaciones de expropriação que explotación y de organizam expropiación que fundamentalmente e dão organizan possibilidade fundamentalmente y dan ao incidir a posibilidad al mais-valia, hacer né, a posible tudo que vai ser la desenvolvido plusvalía, logo em a seguida. todo lo que O que a será gente vê desarrollado no livro enseguida. 3 Lo que vemos en é el o libro 3 afastamento, digamos es el assim, dessa norma, alejamiento de esa né? São norma. as Son contratendências, las são as tensões, contratendencias, são son las tensiones, as son las disjuntivas, quer disyuntivas, dizer, o sea, uma série de una serie de processos procesos que os capitalistas con los precisam que los capitalistas lidar todos necesitan os dias na enfrentarse dinâmica todos los do días en la mercado dinámica mundial, del mercado né? mundial. Portanto, como a Por lo realidade, em tanto, como certa la realidad, medida, en cierta se medida, afasta dessa norma, no se entanto, aleja de esa precisando e norma, mientras pressupondo tanto dessa norma, afinal de necesitando y contas, para se afastar dela. presuponiendo Ou esa seja, norma, al ainda final assim de fica cuentas, evidente para a alejarse de importância e a ella. O centralidade dos sea, aún así movimentos queda evidente la compreensivos importancia y realizados la no livro 1 e centralidad de los 2, movimientos na medida em que a comprensivos norma realizados en ela los é libros 1 y necessária, 2, en la medida en que la norma es porque necesaria, estabelece, porque né, establece os los parâmetros parámetros para que, afinal de contas, para a que al gente final possa de cuentas compreender o podamos comprender afastamento la relativo lejanía dessas normas e relativa as de esas tensões que normas y isso las significa, tensiones né? que eso Os processos significa. de autonomização Los procesos de relativa, autonomización de relativa, tensão entre de produção e tensión entre circulação e producción y consumo, circulación y consumo, enfim, en fin, de compra e de venda e compra y assim por diante, venta, né? A gente está y vendo así por delante. particularmente Estamos nessa viendo primeira sessão, particularmente en com esta esses primera 7 sesión, capítulos, con um estos conjunto 7 de capítulos, tensões que un aparecem para conjunto os de tensiones capitalistas que les ao aparecen a lidar com los a taxa de lucro, capitalistas né? al O lidiar con la aumento tasa de ganancia, do el valor do aumento del valor salário, del o salario, aumento el aumento del do precio preço da de la materia matéria-prima, prima, enfim, uma série en de fin, una questões que serie de Marx cuestiones que Marx esmiuça desmenuza en esta nessa sesión, sessão, que é uma sessão, né,
que es una sesión en cierto aspecto dura al ser leída y al ser trabajada por una serie de razones que vamos a reflexionar, pero que muestra con mucha claridad lo que Marx está intentando hacer aquí, y justamente demostrar el conjunto de factores que se interponen en esa relación compleja entre plusvalía y ganancia para el capitalista, y por qué la ganancia es aquello que aparece inmediatamente al respecto del hecho de que la plusvalía lo presuponga, que su presupuesto sea la plusvalía. Bien, por lo tanto, la naturaleza del libro 3 habla sobre el proceso global de la producción capitalista, comprendido aquí entonces en los términos que acabé de describir. El objetivo entonces es captar el movimiento del capital, es comprender el movimiento del capital en su totalidad concreta. O sea, como dije, el modo de cómo los diferentes capitales se relacionan, el modo de cómo compiten y en ciertas situaciones colaboran entre sí. Se trata tanto de elucidar a partir del movimiento real del capitalismo, lo vemos, nosotros ya lo vimos antes, la manera de cómo Marx es extremadamente cuidadoso al respecto de estar estableciendo un conjunto de apuntes abstractos que son fundamentales en la propia lectura y en la comprensión del capitalismo. Marx es extremadamente atento, extremadamente cuidadoso con esos elementos históricos concretos, incluso al nivel de la minucia, de los datos más definidos, más específicos, etc. Por lo tanto, se trata de elucidar a partir de ese movimiento real del capitalismo las formas ya conocidas en mayor nivel de abstracción en los libros anteriores, en sus determinaciones más concretas. Lo que nos lleva, claro, a también lidiar con el nivel de detalle, muchas veces explicativo de Marx, que convierte la lectura un poco más difícil de poder enfrentarse. Por lo tanto, en el libro 1, en el volumen 1 del Capital, se trata del análisis de la producción del capital y el secreto de la extracción del lucro. El libro 2 describe a partir de ahí el movimiento del capital entre el local de trabajo, vamos a decirlo así, esa fábrica, esa unidad productiva, y el mercado. Y en el libro 3 podemos entender entonces, o valernos de elementos para entender e investigar sobre todo en nuestra realidad concreta, las tensiones fundamentales que median las reparticiones de la ganancia. De nuevo con Rosa, ella usa esa imagen interesante que es que en el libro 1, en donde está allí desarrollado la ley del valor, el salario, el plusvalor, desnuda, digamos, el fundamento de la sociedad actual, explicando la propia naturaleza del capital y la posibilidad de un núcleo siempre extendido como resultado directo de ese movimiento de valorización del valor que es allí explicado. Por lo tanto, los elementos fundamentales que aparecen en los libros 2 y 3 como sus desdoblamientos, sus pisos superiores que se elevan en un edificio cuyas bases fueron construidas a partir del desarrollo de la ley del valor, de las reflexiones de los apuntes sobre el salario y el plusvalor que surgen del libro 1. Una forma interesante de que veamos esto es mirar al propio concepto de capital y ver cómo los conceptos en Marx están siendo movilizados justamente a la luz de este movimiento que acabé de describir. Vamos a recordar que esta obra se llama, al final de cuentas, El Capital. Está aquí un concepto interesante para que veamos y comprendamos a la luz de las definiciones que van apareciendo en este movimiento, el propio movimiento de redefinición o representación del capital en una comprensión cada vez más concreta. Entonces, partimos, y ustedes lo están viendo del lado izquierdo, los libros del 1 al 3, y el movimiento, por lo tanto, de lo abstracto a lo concreto.
O sea, de lo simple hacia para ese esse concreto concreto complexo nas suas complejo múltiplas en sus múltiples determinações. determinaciones. Lembrando que ambos estão se Recordando que ambos pressupondo, están né, presuponiendo en nesse este processo proceso que vai da que investigação à dará exposição no Marx e que nos que va ajudam, portanto, de a la investigación a la compreender ambos, exposición de né? Marx y De que que nos modo essa ayuda, por lo tanto, investigação a se dá e de comprender que a maneira ambos. essa De qué modo esa exposição investigación se se põe à da y luz de qué desse modo esa processo, exposición se pone a né? la luz de Então a ese gente está proceso. partindo dos Entonces, livros 1 a estamos 3, partiendo del né? libro Se uno a al gente fala 3. de uma Si hablamos de topologia una analítica, topología né? Desse analítica, abstrato de ese simples para esse abstracto simple concreto em hacia ese suas concreto en múltiplas sus múltiples determinações determinaciones e do ponto de y vista, del né, punto da de vista del movimentação movimiento de las esferas, das esferas, a gente está saindo da produção estamos para a saliendo de la circulação, producción que hacia nesse la caso, circulación, que en são este etapas caso complementares de son um mesmo etapas e único processo complementarias de un social que não mismo y pode ser único visto, proceso a não social, ser, que claro, no como puede ser recurso visto, didático a no ser explicativo, claro, como recurso como um processo didáctico separado, educativo, como un né? proceso Dado que a separado, produção pressupõe a dado que circulação e la a circulação producción presupone a la pressupõe a produção. circulación y la Portanto, circulación assim a gente presupone a la consegue producción. visualizar Por a lo tanto, própria así podemos trajetória visualizar la das propia definições trayectoria de las sucessivas de definiciones capital que vão sucesivas de aparecendo ao longo capital dessa obra, que né? van Primeiro, apareciendo a lo largo de esta valor que se obra. valoriza, Primero, né? valor Porque a que se gente já viu o valoriza, nível que ya vimos el mais nivel más alto alto de abstracción. de abstração. Mas é claro, como Pero es valor que se claro que como valoriza, uma valor que se relação social de valoriza, exploração da una força de relación trabalho social como uma de mercadoria. explotación de la fuerza de É trabajo também, como una né, mercancía. portanto, dinheiro que se valoriza Es por meio también, da por lo tanto, compra dinero de que se meios de valoriza produção por medio de e la de compra força de de medios de trabalho. producción y de fuerza de É capital trabajo. constante Es e é capital capital constante variável, ou y es seja, meio de capital variable, o produção sea, e medios de força de producción trabalho, y fuerza né? de E a gente vai trabajo. ver que essas Y vamos a definições, ver que esas elas ocupam um definiciones papel central ocupan un papel na discussão central da en la nossa sessão discusión de de hoje. nuestra Mas sesión é de hoy. também Pero os seus también múltiplos son sus capitais, múltiples né? Assim capitales definidos como capital definidos mercadoria, como capital capital dinheiro, mercancía, capital capital do dinero, comércio de capital de dinheiro, comercio de capital do dinero, comércio de capital de mercadorias, comercio de capital de crédito mercancías, portador de capital de juros, crédito capital portador de fictício e assim por intereses, diante, capital né? ficticio y así por Com isso a delante. gente Con esto consegue conseguimos entender isso de uma entender maneira esto de una manera mais más clara. clara. O mesmo acontece com Lo a mismo própria noção sucede de con la propia mercadoria, né? Que noción de aqui, eu mercancía, não vou entraria num que debate que eu aquí acho que no a voy gente a não vai entrar ter en el tempo para debate, fazer, né? Sobre a que creo que no natureza vamos a tener tiempo para complexa, hacerlo, tensa e sobre la contraditória, naturaleza compleja, né? tensa y Que reside na contradictoria contradição que fundamental reside en desse la modo de contradicción produção, que fundamental de este modo de producción, pressupor a transformação de que es presuponer mercadoria la e transformación a de reprodução como mercancías y mercadoria la reproducción como daquilo que de fato mercancía não de o é, aquello que de hecho né? no lo Como o es, trabalho, a como terra, o trabajo, la dinheiro, tierra y né? el Se a gente dinero. toma Si tomamos una como a definición más definição rígida de mais mercancía, rígida de mercadoria, a gente sabe, né? sabemos las As limitaciones limitações que essa definição que esa encontra definición para encuentra caber em seu para que interior le quepa o en su interior trabalho, el trabajo, cuja força de trabalho não cuya separa do fuerza de corpo e da trabajo no se subjetividade separa del daquele que o cuerpo y de la porta, a subjetividad de terra, o aquel que dinheiro, lo em suma, porta, la tierra, el são dinero, en menos suma. importantes para nós agora, mas é Eso es fundamental menos para a importante leitura, para ao meu ver, nosotros do ahora, capital pero como es um todo, fundamental para la né? lectura, a mi ver, del capital como un todo. Mas interessa aqui nesse momento a gente Pero lo que entender interesa aquí en este a momento es que evolução, a entendamos la transformação, evolución, né? la O transformación, avanço dessas el definições avance de de esas capital e da definiciones própria de capital y de emergência de um la propia conceito emergencia adicional de de un mercadoria que concepto aparece no adicional de livro 3, mercancía que né? Ou aparece en el seja, libro 3. tudo O sobre o que se sea, pode, todo sobre lo que se cercar, né? puede Que se pode cercar, apropriar lo que se puede privadamente, que apropiar se pode privadamente, ser posto numa lo que cerca, puede ser né? Que se puesto apropriar, en vamos una lembrar ali cerca da para ser definição apropiado. russoniana, Vamos a recordar la que aparece definición de russoniana propriedade, que aparece de que propiedad, nos lembra que nos dessa recuerda esa relação com a relación de mercadoria e la a propriedade, mercancía con la né? propiedad. Então, a posse Entonces, la patrimonial, o pose controle da patrimonial, el propriedade control de vai la propiedad aparecendo va nessa apareciendo en esa concretização dessas concretización tensões de esas de uma maneira tensiones, mais de clara una manera na más clara en la configuração configuración de la da idea de ideia de mercancía. mercadoria, algo que vai ser especialmente Algo que va a importante ser para entender as especialmente outras importante sessões para entender que las vão vir otras aqui para sesiones que frente vendrán e para enseguida. compreender à luz Y para disso também a comprender a la luz natureza de desses esto, capitais también la naturaleza de parciais estos que eu acabei capitales parciales que acabé de apuntar. apontar. Bem, feita Bueno, essa apropriação, hecho esta né, geral, apropiación mais general ampla más amplia sobre o que está em sobre jogo na lo que obra está en como um todo, e juego en la obra particularmente como no un livro todo y 3, particularmente en el o que vai libro se 3, enfrentar de lo que daqui vamos a para frente, enfrentarnos de aquí en passo adelante, a tratar paso a tratar de dessa esta nossa nuestra sessão 1 sesión do Capital 1 Livro del 3, Capital Libro essa 3. sessão, então, Esta sesión entonces dedicada a dedicada a pensar pensar a la relação relación entre mais entre valor e lucro,
a pensar en la relación entre plusvalor y ganancia, la transformación del plusvalor en ganancia y de la tasa de la plusvalía en ganancia. Y aquí, de nuevo, en estos 7 capítulos que tenemos en adelante, nos deparamos con una serie de minuciosidades, incluso largas descripciones concretas, empíricas de Marx sobre procesos específicos de intensificación de las jornadas de trabajo, de precarización de las condiciones de los trabajadores como un producto inmediatamente derivado de esas tensiones que envuelven la relación entre la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia. Condiciones empíricas todas estas que nos ayudan a ver con mucha claridad lo que se está diciendo, pero que por la propia dinámica de la clase, por el tiempo y por el formato no voy a profundizar. Por lo tanto, voy a la luz de algunos ejes fundamentales, intentar extraer de esta sesión aquello que va a ser lo más importante para que entendamos este libro. No solo a la luz de lo que acabé de decir, pero a partir sobre todo de las próximas sesiones que ustedes tienen en adelante. Por lo tanto, la conexión de algunos aspectos fundamentales que aquí empiezan a desarrollarse, que serán útiles en la comprensión de las sesiones siguientes. Por lo tanto, estos ejes, y es fundamentalmente alrededor de ellos que voy a construir esta exposición, nos ayudarán a comprender y a trabajar las sesiones siguientes, que van a continuar desdoblando esas tensiones relativas al precio y a la ganancia. Las tendencias relacionadas a eso, las contratendencias vinculadas a eso y así por delante. Entonces, vamos entonces a estos ejes comprensivos. El primero de ellos es que esa competencia y la repartición de las ganancias son ineliminables en el capitalismo. Esas tensiones del punto de vista económico, una guerra de todos contra todos, es un elemento fundamental que define como tal al capitalismo y que también al mismo tiempo en que está vinculado a un conjunto de contradicciones agudas, compone también la propia capacidad y posibilidad del capitalismo de lidiar con esas contradicciones aquí ya en llave dialéctica, al mismo tiempo como límite y posibilidad del desarrollo del capitalismo como un todo de producción, como un modo de producción. A la luz de esto, entonces, ¿cuál es nuestro objetivo central hoy con esta nuestra discusión? Este intento de pasar una revisión de 7 capítulos para extraer de ellos lo que me parece fundamental, particularmente fundamental para comprender lo que vendrá adelante. Y el modo de cómo creo yo que esto va a ser tematizado por los colegas que seguirán a este curso, a la luz de las preocupaciones que fueron colocándose al marxismo y a los marxistas en las últimas décadas, en la coyuntura presente. El libro 3 es pleno de cuestionamientos, de llaves de lectura para comprender procesos absolutamente significativos que transcurren en las últimas 4 décadas o 5 décadas y que por lo tanto caracterizan al capitalismo contemporáneo, la dinámica de sus crisis, sus procesos concretos históricamente dados en nuestra coyuntura de desarrollo. Entonces es eso lo que tengo en mente cuando intento destacar alguno de esos elementos aquí en esta sesión. Bien, siendo el objetivo central nuestro aquí presentar, en esta sesión de hoy presentar y explicar, van a ver que podemos hacerlo de una manera relativamente directa, como incluso lo hace Marx, al respecto de desmenuzar todas las cuestiones que eso envuelve. La definición es bastante directa. Entonces, la idea es presentar y explicar lo que es la tasa de ganancia y la tasa de plusvalía, cómo se relacionan, se diferencian y cómo se comportan una en relación con la otra, preparando el terreno, como dije, para las próximas sesiones. Una vez que la tasa de ganancia, la tasa de plusvalía, su relación, su diferencia, su comportamiento y su complementación serán objetos aún de las próximas sesiones y destacar, claro, ese va a ser el objetivo de Marx particularmente en esta sesión, destacar lo enorme de los factores que influencian ese proceso.
haciendo de este proceso algo bastante sensible, bastante complejo del punto de vista concreto para el manejo cotidiano de los capitalistas particulares en sus actividades económicas específicas. ¿Cuál es el método entonces de exposición que Marx utiliza en esta sesión? Que él hace a la luz, bien a la luz de lo que ya había sido hecho antes. Entonces, es aislar cada uno de los componentes de la tasa de ganancia y por medio de este aislamiento de los factores correlatados, pensar entonces cada una de esas variables en términos de la relación de su relación con la tasa de plusvalor. Por lo tanto, lo que él está haciendo muchas veces es un proceso de abstracción de aspectos más concretos. Entonces él dirá, vamos a presuponer que la tasa de plusvalía es constante. Vamos a presuponer que el capital variable es constante. Esta presuposición evidentemente se trata de fijar algunos aspectos, de intentar abstraerlos de la dinámica del análisis para intentar evaluar la importancia, el peso y el aspecto de los demás en esa interacción, que concretamente es más compleja, como Marx lo deja claro a la luz de este método de exposición. Otra llave analítica muy importante para que pensemos en la tensión entre ganancia y plusvalía, que remonta a lo que ya fue discutido antes, particularmente en el libro 1, es la mistificación de la conciencia burguesa en relación a este proceso. Marx, en esta sesión, a lo largo de estos capítulos, vuelve a tematizar la dificultad en la que estas relaciones se tienen que hacer inmediatamente visibles y comprendidas como tal. Una vez que hay, por así decirlo, una mistificación socialmente necesaria, presupuesta en la propia existencia de esos procesos, socialmente necesaria en la medida en que son condiciones de posibilidad para que puedan ocurrir como tal. No pueden ocurrir de manera coordinada, combinada, sistémica, sino es a la luz de esas simplificaciones, de esas ocultaciones que posibilitan su operacionalización práctica, sin que eso se revele de manera clara a la conciencia burguesa. ¿Y por qué burguesa? Porque es de eso de lo que se habla aquí. Vamos a ver que hasta cuando Marx habla de la burguesía, él vuelve a hablar, claro, porque esa relación está íntimamente conectada de los trabajadores. Pero el foco lo vimos en esta sesión. Ustedes leyeron este material como lectura de la clase. Él lo dice, la precarización laboral, la intensificación del trabajo son elementos fundamentales en la ampliación de la tasa de plusvalor y por lo tanto en la ampliación de la tasa de ganancia. Y allí pasa de nuevo un tiempo significativo describiendo algunos de esos mecanismos y de esos procesos. Pero lo que se tematiza aquí es fundamentalmente el campo de existencia, relación y disputa de la propia burguesía, de los capitales entre sí, de la propia competencia entre los capitales, algo que ya hablé brevemente cuando hacía esta introducción general. Por lo tanto, esta tensión, que volveré a tematizar a lo largo de nuestra discusión, es también muy importante, un proceso muy significativo. Y veremos que esto es, incluso de nuevo, no es un mero efecto esperado, inesperado, un mero residuo, un mero desdoblamiento de esa forma social. Es en sí misma un elemento socialmente necesario, una condición de posibilidad para que esas formas sociales existan de esa manera y se comporten como tales. De nuevo voy a buscar desmenuzar eso mejor a lo largo de nuestra reflexión. Y por fin, otra llave de comprensión importante, que claro, se conecta a las demás, tiene que ver con la autonomización, el proceso de autonomización, el alejamiento, si se quiere, por la autonomización, pero la autonomización es la palabra que me parece más adecuada, de la objetivación del trabajo social en relación a trabajadores y capitalistas al mismo tiempo. Con esto,
deixa ainda Marx mais deja claro aún más claro algo algo que que já ya estava bastante estaba evidente, bastante né? evidente Como y Marx que él faz hace questão cuestión de de apresentar presentar en no el livro libro 1, 1. né? Os agentes Los agentes sociais, né? Os sociales, agentes que são los aqui agentes que son avaliados, aquí não são evaluados, no avaliados son evaluados senão sino como como portadores portadores de de relações relaciones sociais sociales objetivas. objetivas, né? A gente não vê, né, ao No longo dessa vemos a lo largo sessão, de esta né, sesión nenhuma discussão ni una sobre a discusión sobre la subjetividade desses agentes subjetividad de estos individuais agentes que estão individuales que están imiscuídos nessas inmiscuidos en tensões, estas nessas tensiones, en estas disputas, nesses disputas, en processos, estos né? procesos. Portanto, eles Por são lo tanto, processos, son são procesos, forças, son né? fuerzas, Forças e relações de fuerzas forças que y jogam um relaciones de papel fuerza que compondo a juegan un realidade que papel, aqui se avalia, componiendo la aqui realidad que aquí se avaliada à luz da evalúa a la impessoalidade, luz de la da impersonalidad, de coercitividade, la da coercitividad, de externalidade, la né, da externalidad, de objetividade, da la autonomia objetividad desses y de la processos, autonomía de né? esos Portanto, procesos. isso é Por muito lo tanto, importante, eso es né? muy Porque importante, porque afasta para o Marx uma certa aleja a Marx de moralização una cierta em voga, né, no moralización seu en tempo, boga en su que tiempo que possibilita posibilita pensar, pensar né, isso à luz de um capitalista eso a la luz bonzinho, de um un capitalista capitalista malzinho, um bueno, un capitalista mais capitalista desejado, malo, un um capitalista capitalista más menos deseado, un desejado, né? capitalista Resquícios menos disso estão deseado. aí até hoje na Resquicios análise de eso están econômica, allí né? Como se hasta o hoy en el capitalista análisis industrial fosse económico, mais como si el capitalista benévolo industrial do que o fuera más capitalista benévolo que el financeiro, que por capitalista sua vez financiero, que é a su vez mais es más predatorio. predatório, né? E muitas vezes a gente Muchas se veces nos embanana, né? confundimos Nessas en estas projeções proyecciones morales morais que deixam de lado que dejan de esse lado ese recurso, esse recurso, expediente ese fundamental de que se expediente utiliza Marx, fundamental con el que se expediente utiliza a esse que Marx, desarticula qualquer expediente que possibilidade desarticula de cualquier posibilidad responsabilizar de o indivíduo responsabilizar al por individuo relações das quais ele por las continua, né, relaciones en las cuales aspas, se continúa haciendo do Marx a ser que Marx socialmente sea uma socialmente criatura, né? una criatura. E claro, Y uma claro, centralidade em una relação à centralidad en composição la da discussão, relación da en reflexão em relación torno a da la composição discusión, orgânica do de, capital, de la né? reflexión Que vão alrededor de la ser composición não orgánica mais del nas próximas capital, sessões, mas que aqui van já a o ser são, más en la muito próxima importantes para sesión, pero pensar que aquí a ya lo son. relação entre Muy mais-valia, importante para pensar la mais-valoria e relación entre lucro, plusvalía y né? plusvalor y Diz muito ganancia. Dice a mucho al respeito do respecto movimento del movimiento de estas dessas dimensões, dimensiones, a composição la relativa, composición né, relativa entre entre trabalhadores e trabajadores capital, né? y Trabalho e capital, capital, trabajo y nesse caso aqui capital, en compreendido este na sua caso aquí forma comprendido en su forma objetivada como capital objetivada variável como e capital capital variable y constante, capital né? constante. Esse capital constante podendo Ese ser capital fixo, podendo ser constante pudiendo ser circulante, fijo, algo pudiendo que ser também é circulante, tratado algo que para también pensar es cada um tratado desses para pensar aspectos en que cada uno de esos influenciam na taxa de aspectos que lucro, influencian en la tasa e de na taxa ganancia de y en mais-valor la tasa de ao longo dessa plusvalor sessão. a lo largo de E esta claro, sesión. né, Y claro, un uma análise análisis que já é que plena ya es pleno de de uma un dança, baile né, entre entre tendências e tendencias y contratendências, né, de uma contratendencias, relação de una relación fundamental que fundamental vai se que se colocando va aqui colocando aquí entre entre essas duas forças, esas dos né, que se fuerzas apresentam que e que se se presentan interpõem y que à se luz de cada interponen a la conjuntura, à luz de luz de cada cada setor, à coyuntura, a luz la de luz cada de cada momento, de cada sector, a la luz ciclo, de cada né, momento, de cada ciclo da economia de mundial, la economía pensado mundial, aqui em geral, mas pensada pensado aquí en também general, pero nos pensada aspectos que también en los envolvem aspectos que envuelven os setores e os a los capitalistas sectores de los individuais, né? capitalistas individuales. Portanto, aí Por lo tanto, allí aí está o caminho está el formal, camino né? Na formal própria en la estrutura de propia estructura de capítulos los capítulos que essa que esta exposição exposición segue sigue, buscando extrair buscando deles aquilo extraer de que, ellos aquello né, ao meu que, ver, eles têm de a mi mais ver, tienen de significativo más na significativo chave, né, en la ou nas llave chaves que eu o en acabei de las apresentar llaves e que trazer acabé de para vocês, presentar y que traer para enquadram também ustedes, o livro que 3 em encuadran también relação al libro aos 3 en livros relación 1 a e los 2 libros 1 e a y própria 2 y a natureza la dessa propia obra e dessa naturaleza de sessão para esta obra pensar y de esse esta objeto sesión para fundamental do pensar Marx, que ese é o objeto modo fundamental de de Marx, produção que es el modo de capitalista. producción Portanto, preço e capitalista. custo, Por lo tanto, precio de lucro, a taxa costo de y lucro, a ganancia, relação entre a la taxa tasa de de lucro ganancia, la e a relación taxa de entre tasa de mais-valor, ganancia y la né? tasa de O plusvalor, efeito, né, da el rotação, e efecto aí de ele la vai analisando o rotación, y allí efeito, va né, de analizando el vários efecto de aspectos, varios dentre os aspectos, quais o entre los efeito da cuales rotação el sobre a efecto taxa de de la lucro, rotación né, quer sobre la dizer, tasa de ganancia, o importa sea, para a taxa de importa lucro para la quão tasa de rápido esse ganancia lo capital rápido que ese capital circula, né, o que é circula, pleno de lo que es significado, pleno seus de mais diversos, significado, sus más né? diversos. A busca, né, La búsqueda desesperada, né, desesperada en dos gloria de los capitalistas capitalistas por uma por una economia economía sempre cada vez siempre maior, cada vez né, mayor em todos os en fatores do todos los processo factores del produtivo, seja proceso capital productivo, constante, sea seja capital capital variável, constante, sea a
capital aqui Marx variable, tematiza em aunque aquí particular Marx tematiza o en capital particular el constante, capital né? constante. A influência das La variações de influencia de las preço, as variaciones mais de diversas precio, que las más impactam diversas na que taxa de impactan en lucro. la Aqui ele tasa fala de ganancia. particularmente Aquí él das habla particularmente matérias-primas, de né, las e da materias importância que primas isso y de la tem. importancia que E por eso fim, uma tiene. tentativa Y de por fin un intento de sumarização, de índice, resumo, de de resumen, de consolidação consolidación no en el adendo, que apéndice, é talvez o que eu vou me que es dedicar tal vez en lo que me com dedicaré con mais más atención atenção e com mais y con cuidado más cuidado antes da gente propriamente antes de que finalizar propiamente essa finalicemos esta exposição. exposición. Bem, entramos então nesse Bueno, entramos nosso entonces capítulo en 1, este né, o preço nuestro de custo e o capítulo 1, preço el de precio lucro. de Aqui costo y também el vou precio ser de bastante ganancia. Y aquí voy breve a ser bastante em breve al trazer traer alguns algunos elementos, né, e vou elementos. me fazer Voy pedir a a paciência de pedirle su vocês paciencia para para utilizar citas utilizar de citações, né? Que aqui são que especialmente aquí son elucidativas. Qual que é o especialmente problema explicativas. fundamental ¿Cuál es el aqui? problema fundamental É o aquí? problema, como eu El disse problema, antes, como da dije antes, de mistificação la da mais-valia do lucro, mistificación de la né? Quer plusvalía en la dizer, o ganancia, que capitalista quiere decir que el ele não capitalista no consegue logra trabalhar, trabajar, ele não no consegue logra visualizar, não ver, consegue entender no por um logra conjunto de entender por un processos e conjunto razões de que o Marx procesos y descreve razones tão que bem Marx nessa describe sessão, tan que bien a aquí en origem esta sesión, fundamental, a raiz que el origen fundamental do seu fundamental, lucro la é a raíz própria mais-valia, fundamental de su ganancia né? es la propia plusvalía. E aí o Marx Y allí está Marx está pensando essa pensando esa mistificação e à luz dessa mistificación y a la mistificação luz de esta trazendo mistificación as relações trayendo las entre o relaciones que é entre o lo que preço es de el custo, precio a del produção dessa costo, la mercadoria, producción de esa e a própria mercancía mais-valia, de y la onde propia provém, plusvalía de né, donde uma vez que o proviene la lucro ganancia, é uma próxima, né, una vez que la dessas ganancia es aproximado de esas ele menciones. menciona, né? Na página 62 diz o seguinte. Oi, Edmilson, Só um minuto. Tem uma dúvida aqui no chat. hay una duda aquí en el chat. O slide está avançando para ti? ¿La presentación está avanzando para ti? Uai, para mim tava. Para Eu mí já estaba. passei vários slides. Ya pasé varias diapositivas. Para vocês não está. Não. Ah, então temos algum Entonces, problema. tenemos Agora, algún onde problema. está o slide? ¿Dónde está la presentación? O primeiro. Não, ele Está tá parado, lá ¿verdad? parado, né? É. Eu vou parar de compartilhar. Voy a então, parar de compartir entonces E começamos novamente. y Que empezamos pena. nuevamente. Qué pena, Tive que ya criar pasé varias diapositivas. vários slides. É, a gente só resgata para não perder. Solo rescatamos a para de que no raciocínio. pierdas tu línea de razonamiento. Rescatamos solo en la parte que te quedaste y después disponibilizamos en la plataforma el E material. depois a gente consolida junto à plataforma esse material de Agora eu acho que vocês veem Ahora creo que ustedes slide ya correto, ven né? lo correcto Que diz capítulo que 1, dice não é capítulo isso? 1. isso. A gente tinha transcorrido uma boa quantidade Una buena cantidad de outros, otras diapositivas slides que são, que son, portanto, por vocês lo estão vendo eles tanto, voltarem, né? están viendo que vuelvan, ¿cierto? Pois é. O que aparece, o que Vocês não aparece viram esse slide aqui? Vocês não viram esse slide? Que pena. No vieron Ah. esto, ¿verdad? Qué pena. Pois bem, gente. resgata. Rescátalo, Ah. A rescátalo. gente resgata, dá uma passadinha. Lo rescatamos, dale una É, pasada a lo que viste allí y nosotros lo rescatamos. Vocês, enfim, ouviram, Voy né? a Então, pasarlo eu rápido, en fin, ustedes lo apresentei oyeron, rapidamente, presenté né, rápidamente algunas dimensiones fundamentales que caracterizan como tal al modo de producción capitalista, que son centrales en la construcción de nuestra reflexión. Presenté los presupuestos históricos que están de modo sobrepuesto, combinado, sobredeterminado, que son fundamentales a la propia emergencia histórica de este modo de producción y de las tendencias de los procesos sistémicos y por lo tanto de las propias abstracciones que son aquí trabajadas. Hablé de la estructura del libro 3 en su relación con los libros 2 y 1, pensando en ese recorrido, la relación entre, en fin, esas obras y lo que es hecho en cada una de ellas, llegando propiamente a lo que se hace en el libro 3, los elementos significativos que de manera general nos ayudan a caracterizar lo que está siendo hecho aquí, en esta comprensión del proceso global de la producción capitalista. Esta diapositiva era de especial importancia, en la que uso como ejemplo el concepto del capital para pensar ese proceso que describí antes, el movimiento que están viendo allí en la parte izquierda de la pantalla, en los libros
de los libros 1 al 3, de lo abstracto simple a lo concreto, en sus múltiples determinaciones, y del paso de la producción hacia la circulación, que son etapas complementarias de un mismo proceso social. Definición esta que nos ayuda a ver la bajada de esos niveles de abstracción y la propia presentación complejizada y más concretamente condensada de las categorías, siendo aquí el capital la categoría de la que se habla. Pasa del valor que se valoriza, de la relación social, de la explotación de la fuerza de trabajo como una mercancía, dinero que se valoriza por medio de la compra de medios de producción y fuerza de trabajo, capital visto como capital constante, medios de producción y capital variable, fuerza de trabajo, diferencia esa que es especialmente importante aquí en esta nuestra sesión. Y entonces las definiciones más específicas que serán enfrentadas, que fueron enfrentadas en ciertos aspectos en el libro 2 y van a ser también en el libro 3, con capital mercancía, capital dinero, capital comercio de dinero, capital del comercio de mercancías, capital portador de intereses, capital ficticio y así por delante. Hablé de algunas tensiones y contradicciones fundamentales del propio concepto adicional de mercancía que emerge del libro 3 y que nos posibilita ver esa manera más condensada en su concretud. Pasé por los ejes comprensivos de esta exposición que articularían esa reflexión. En la gran medida creo que pensar todo esto que estoy retomando aquí por el problema de la presentación antes, nos ayuda a ofrecer a mi ver, sé que gasté un tiempo significativo en esto, pero creo que de nuevo, esta es una sesión de apertura del libro 3 y creo que más que hacer una presentación minuciosa de lo que ya leyeron o lo que van a leer, se trata de traer cuestiones que les posibiliten a ustedes navegar en este difícil libro 3, en una serie de aspectos que, como ustedes lo saben, es un libro que fue producido y organizado a través de fragmentos manuscritos que fueron dejados inacabados por Marx, fueron dictados por Engels. Hay un conjunto de capítulos enteros que tuvieron que ser escritos, algunas cosas que tuvieron que ser avanzadas. Como lo diré, el propio buen acabado del texto, del lenguaje, es menos aceitado, como es, por ejemplo, el libro 1. Entonces, tener esas llaves comprensivas, analíticas, nos ayudan a navegar mejor, no solo por el pedregoso terreno de esta sesión 1, pero de las sesiones que vendrán. Por lo tanto, hablé de la competencia de la repartición de las ganancias, de los objetivos centrales de la exposición de hoy y, por lo tanto, el objetivo central de la propia sesión. Explicar lo que es la tasa de la ganancia, explicar lo que es la tasa de plusvalía, pensar la diferenciación, complementación y el comportamiento de una relación a la otra, destacando los más diversos factores que influyen en este proceso. Si pudiéramos resumir esta sesión, la sesión está resumida allí. Y Marx hace eso, vuelvo a destacarlo, por medio del aislamiento y de la evaluación de la contribución de cada uno de los componentes que fueron desmenuzados a lo largo de estos capítulos para pensar la tasa de ganancia y su relación con la tasa de plusvalor, o sea, la abstracción en ciertos aspectos concretos, sin ignorarlos para que vuelvan a ser evaluados a la luz de sus participaciones específicas en las dinámicas que aquí son pensadas, reflexionadas. La mistificación de la conciencia burguesa en relación a este proceso, o sea que aquello que aparece como inmediatamente visible no es aquello que de hecho es determinante en la configuración del proceso. Marx moviliza mucho ese argumento para hablar de la relación entre tasa de plusvalor y tasa de ganancia, y la propia autonomización de la objetivación del trabajo social combinado, colectivo, global, en relación a trabajadores específicos, capitalistas específicos en sus sectores específicos, en sus ramas específicas y así por delante. Hablé de la objetividad de estos procesos, la manera como los agentes aparecen como meros portadores de relaciones sociales objetivas. Hablé de la centralidad de la reflexión alrededor de la composición orgánica del capital, o sea, la relación entre capital variable y capital constante, y de la posición relativa de esas dos variables para pensar el propio comportamiento de la ganancia.
Y el claro, de movimiento, tendências e claro, de contratendências nesse tendencias y processo. contratendencias de este À proceso. luz disso, Y a la cheguei luz de esto llegué al no próprio propio percurso formal recorrido apresentado formal aqui presentado pelo aquí por el livro, libro e, portanto, estava y aqui, por lo né, tanto no capítulo 1. estaba Com aquí en isso, el retomo. capítulo Kim, 1. Con esto te parece retomo. Kim, satisfatória ¿te essa parece retomada? Fica satisfactoria esta claro retomada? o ¿Queda desenvolvimento? claro el Tentei ser bem breve desarrollo? para não tomar Intenté ser bien breve mais para tempo no da tomar exposição más com tiempo isso. de la Desde exposición já con peço esto desculpas a y vocês, pido porque para mim a disculpas para tela aqui estava ustedes porque passando para mí la normalmente, pantalla não sei. estaba pasando normalmente. Ficou claro, ficou Quedó bastante claro, quedó bastante pertinente. O Maurício pode opinar pertinente. também. Mauricio, puedes opinar Terminar o también. comentário. Está bien, Ótimo, podemos tá seguir. ótimo. Pode seguir, Linus. Então, beleza, gente. Depois as Bueno, dúvidas a gente entonces trata después então las no dudas las debate. Eu vou tratamos tentar, entonces en el debate. apesar dessa dificuldadezinha Voy a aí, intentar, a pesar de esa avançar então, dificultad, para que a gente tenha um avanzar maior para que tempo de tengamos el debate e possa mayor então tiempo de continuar debate y desenvolvendo podamos essas questões entonces à continuar luz das dúvidas desarrollando de las vocês, né? cuestiones a la luz de la duda de ustedes. Dizia então, Decía agora sim com o entonces, slide ahora sí passando con la pantalla normalmente, o pasando problema fundamental normalmente, desse que el capítulo problema 1 fundamental de este é capítulo 1 pensar, à luz das chaves que eu es acabei de pensar a la descrever, luz a de las mistificação da llaves que acabé de mais-valia e o lucro describir, la especificamente, né? mistificación de la E plusvalía à y de la luz ganancia disso, as tensões específicamente, y a entre la luz de eso, preço las de tensiones custo, entre precios, e a precio de mais-valia costo de onde y la provém plusvalía donde proviene la o lucro, né? Na ganancia. página 62, Y há en uma la página citação do Marx 62 que hay nos una cita de ajuda a Marx que visualizar e nos ayuda a ver, y pedir de nuevo voy a paciência pedir la paciencia de de vocês, porque ustedes, eu vou me valer porque me voy com a o valer recurso de con el economia de recurso de la tempo economía nesse de tiempo formato en este das formato de citações las do citas próprio Marx, que del nesse propio caso, Marx, né, que en este nesses caso, trechos en escolhidos são estos bastante fragmentos elucidativos. elegidos son bastante Diz o Marx o explicativos. seguinte: Dice Marx o lo lucro, tal siguiente: como ele se apresenta la aqui, é ganancia, tal como então se o presenta mesmo que o aquí, mais-valor, es né? entonces lo Apenas mismo uma que el forma plusvalor, mistificada, apenas una que, forma no entanto, tem origem mistificada, que necessariamente no mientras modo de tanto produção tiene origen capitalista, né? necesariamente en el Origem modo de producción necessariamente no modo de produção capitalista. El capitalista origen remete ao que eu disse necesariamente en el dessas modo de formas serem, producción capitalista esse modo de remite a lo que apresentação não dije ser de que meramente estas formas, fortuito, de ese modo de residual ou presentación, no derivado, sea né? meramente fortuito, Mas residual, da própria derivado, natureza socialmente sino de la propia necessária de naturaleza ocultamento socialmente que se faz necesaria de un funcional na ocultamiento que dinâmica de se convierte en operacionalização funcional en la prática dinámica de cotidiana desses operacionalización práctica processos, né? cotidiana de estos procesos. Por exemplo, Por que ejemplo, o assalariamento, que el né, oculte, que parte asalariamiento do tempo de oculte que trabalho é parte del tiempo de dedicado ao tempo trabajo es necessário dedicado al e tiempo parte é o tempo necesario y excedente, que é parte es el absolutamente tiempo funcional para a própria excedente, es reprodução da absolutamente relação de funcional para la assalariamento, sem propia a qual não reproducción de poderia la existir. relación del E assim por asalariamiento, diante, isso sin la vale cual no podría no caso do existir. Y assalariamento, com así essa por relação delante, eso fundamental vale que para el caso estrutura a del própria asalariamiento, possibilidade con do esa relación capital como um fundamental que processo de estructura la valorização do propia valor, posibilidad del uma capital relação como un social de proceso de valorização do valor, valorización del mas ela valor, serve una também para o relación jogo da social de concorrência valorización del entre valor, os pero sirve capitalistas también para el particulares juego de la e as competencia tensões entre que los os envolvem, né? capitalistas Como diz o Marx particulares y no las tensiones Capital, que los envuelven. livro Como 1, dice Marx en el Capital, en el o libro modo de 1, consciência por el modo excelência de do capitalista conciencia por individual excelencia depois de del mim o capitalista dilúvio, né? individual es, después de E a mí, el gente sabe diluvio. que Y no sabemos que pensamento en el econômico há pensamiento várias económico outras hay correntes varias do otras pensamento corrientes del que pensamiento que elaboram a elaboran la ideia de idea que de que a la racionalidade racionalidad individual no tiene não muchas tem muitas vezes veces nada a ver com a racionalidade nada que ver con coletiva la e social do racionalidad processo colectiva econômico, social del né? proceso económico. Fala-se aí, como a gente sabe, de uma Se falácia habla, da como sabemos, de composição, una do problema de falacia de la composição, né? composición, A de dinâmica un dos problema de agregados la sendo diferente composición, la das dinámica de dinâmicas los agregados siendo microsituadas e assim por diferente de diante, las né? dinámicas Isso é uma microsituadas y forma así por propriamente delante. Es marxista una de forma endereçar e ver propiamente esse problema. marxista de enderezar Segue y o ver Marx, este então, problema. Sigue Marx pelo fato de que entonces. na Por el formação hecho de que aparente en do la preço de formación custo não se aparente del percebe precio de qualquer costos diferença no se entre percibe capital cualquier constante e diferencia variável, entre capital né? constante y Ou capital seja, essa variable, o diferença sea, é uma esa diferença diferencia es fundamental una para entender o diferencia que se fala fundamental aqui para e entender lo vai que se habla continuar aquí sendo uma y va a diferença continuar fundamental ao siendo una longo do livro diferencia 3, fundamental a lo como largo del foi libro já uma 3, diferença como importante ya no fue livro 1, una diferencia né? importante en el libro Uma 1. vez que é da própria Una vez proporção entre que es de capital la propia variável e o proporción del custo que a gente capital vai ver variable, que del vão se costo, que vamos compondo a ver que essas se van taxas, né? componiendo esas tasas. Portanto, pelo fato de que Por lo essa tanto, por el hecho mistificação, de que né? esa mistificación, Pelo fato de que na por formação el hecho aparente de do que en preço la de custo formación não se aparente percebe del qualquer precio de costo diferença no se entre percibe cualquier capital diferencia constante entre e capital capital constante y variável. capital A variable. origem da El alteração do origen de la valor que alteración del ocorre valor que durante o ocurre processo durante de el proceso produção de precisa producción ser deslocada da necesita parte ser desplazada variável de la do parte capital para o variable del capital total. capital É hacia el evidente, né, capital gente? O total. capitalista ele está Es pensando
evidente, el capitalista está pensando en su capital como un todo, en su estructura, digámoslo así,
contable de entradas y salidas, de costos y diferenciales que son obtenidos a partir de estos costos. Marx va a continuar a lo largo de esta sesión mostrando por qué es tan difícil para el capitalista ver esta composición que para él aparece apenas en su salida, apenas na sua saída, né, por así decirlo, naquilo que ela tem de en aquello que tiene de externo o superficial, superficial, né, uma vez que ele só trabalha no nível dos una vez que él solo trabaja en los niveles de los precios, una vez que solo trabaja en el nivel inmediatamente fenoménico de esta tensión. Dessa tensão, né? Una vez que en un polo el precio de la fuerza de trabajo aparece en la forma transformada del salario, o sea, tienes por ejemplo el ejemplo del asalariamiento, no de una mera fortuna, y en el polo opuesto el plusvalor aparece en la forma transformada de la ganancia. O sea, nos encajamos en relaciones sociales que disponen capital y trabajo del punto de vista jurídico operacional, como asalariamiento y ganancia y no como valor y plusvalor. En la página 65 dice Marx, aunque el valor de la fuerza de trabajo, la duración de la jornada de trabajo y el grado de explotación del trabajo sean por todos lados equiparados, aún así las masas de plusvalor contenidas en el valor de los diversos tipos de mercancías son absolutamente diferentes, conforme la diferente composición orgánica de los capitales adelantados para su producción. O sea, él está diciendo lo siguiente, al respecto de que esto no sea inmediatamente visible, eso es absolutamente determinante. Y es determinante en la medida de la composición entre el capital variable, o sea, la fuerza de trabajo, y el capital constante, los medios de producción, las materias primas, ese monto que junto al capital variable componen el capital total, a partir del cual el capitalista busca pensar y calcular su ganancia. Espero que esto quede más claro hasta aquí. Entonces, lo que Marx hace, por lo tanto, en este primer capítulo es presentar nuevamente la mistificación de la plusvalía en la ganancia y la tensión entre ese precio de costo que le aparece al capitalista y la plusvalía de donde proviene la ganancia. Algo que sigue siendo desdoblado para pensar el capítulo 2, la propia tasa de ganancia, y una tasa de ganancia que nos va a posibilitar entender entonces la relación entre la tasa de ganancia y la tasa de plusvalor. Aparece aquí esta tensión que se llama aquí invisible o esencial, a la luz de lo que acabé de apuntar. Y eso va a quedar especialmente claro con las fórmulas que trae Marx. En la página 68 está diciendo lo siguiente. Cómo el capitalista solo puede explotar el trabajo a través del adelanto del capital constante y solo puede valorizar el capital constante por medio del adelanto del capital variable, o sea, de nuevo, toda esta sesión habla respecto a esta relación entre capital constante y capital variable, sus proposiciones relativas en relación el uno al otro, pero su proposición relativa al propio capital, como un todo, que es la suma compuesta de ambos. Esas dos partes del capital se equivalen para él en la representación. Y eso más aún, cuanto más sea el grado efectivo de su ganancia determinada, no en relación al capital variable, pero al capital total, no por la tasa de plusvalor, pero por la tasa de ganancia, que, como veremos, puede permanecer la misma y no obstante expresar diferentes tasas de plusvalor. Y esa expresión que muchas veces es la que aproxima o muchas veces aleja la plusvalía y la ganancia, tiene que ver con un conjunto de condiciones concretamente determinadas para el comportamiento de los precios y los costos. Por lo tanto, la estructura de los precios y costos con las que se deparan cada una de las actividades por las razones más diversas, de tal manera que queda muy claro en el libro 3 y quedará más de lo que está en esta sesión 1, pero ya comienza a quedar claro en esta sesión, que las mercancías no son vendidas definitivamente por sus valores. Las mercancías son vendidas por precios que están una hora arriba, una hora debajo de sus valores. Y ese movimiento global de compensación que tiene su ancla o su barómetro
El valor esse movimento que se busca, es então, este movimiento el compreender que entre se busca valores e comprender preços entonces entre nesse livro, valores y né? precios en Esses este movimentos libro. de tensão, Estos de movimientos de tensión, de compensación, que vão possibilitando que a van própria posibilitando la propia distribuição da distribución de mais-valia la plusvalía produzida no interior da concorrência producida en el capitalista, interior de la por meio competencia desses mecanismos capitalista, por diversos de medio de estos compensação mecanismos que diversos de muitas vezes estão compensación que relacionados muchas veces están relacionados a la propia à própria falência, né, a de la propia capitalistas, falencia de quebra de setores capitalistas, inteiros, quiebra de o que sectores se conecta enteros, em última lo que instância se à conecta en natureza última absolutamente instancia a la instável naturaleza do capitalismo, absolutamente outra grande inestable del lição, que capitalista. Otra emerge com grande especial lección que força surge con neste especial momento. fuerza en este E aqui eu momento. vou precisar especialmente da Y aquí voy paciência a de vocês, necesitar mas acredito que especialmente isso de vai la ser paciencia de útil para a ustedes, pero gente, creo que né, esto de va a ouvir, ser não útil só para que seguir os passos nosotros que dizem no respeito solo a essa sessão, mas sigamos los o resto pasos do que nos livro, dicen que é, respecto a então, esta sesión, definir, sino del afinal de resto del contas, libro, que es entonces essas definir taxas, al né, o que final de são elas. cuentas estas tasas, lo que son ellas. A gente vê isso com Vemos eso con claridad clareza aqui aquí, agora. Eu vou tentar ahora. ser bastante Voy a direto intentar ser bastante directo a la luz à de luz los apuntamientos dos apontamentos que são feitos pela que própria son obra, hechos né? por O la lucro do propia capitalista obra. provém La do fato ganancia de que del ele possui a capitalista vender proviene algo del hecho de que él pelo qual posee ele não para pagou, vender algo ou por el cual no seja, pagó, o né, sea, mais el trabalho, plus né, trabajo. a mais-valia, o mais La valor que ele plusvalía, el extrai no plusvalor que processo, él né, extrae en el proceso produtivo, que tem productivo, como que tiene como pressuposto uma relação entre presupuesto una trabalho relación entre necessário e trabalho trabajo excedente, a necesario y própria trabajo existência da excedente força para de la propia trabalho, existencia de né, la no fuerza interior da de relação do trabajo en assalariamento, el interior né? de la O relación mais-trabalho del ou lucro, asalariamiento. aqui El plus trabajo eles o estão sendo, ganancia, aquí né, están lá siendo, inicialmente no allá capítulo 1 são inicialmente en el abstraídos como capítulo 1 son iguais, abstraídos como né, para que iguales, daí a gente possa para ver que de essas allí podamos diferenças. ver sus O diferencias. eles são iguais Son no agregado, né, iguales o mas concretamente agregados, para cada pero dos capitalistas concretamente para los individuais há todas capitalistas essas tensões individuales que a hay gente todas estas está tensiones que compreendendo, nosotros né? estamos O mais comprendiendo. trabalho ou El lucro plus consiste trabajo o la precisamente no ganancia excedente consiste do precisamente en el valor mercadoria excedente del sobre o seu valor preço de custo, mercancía sobre su né? precio de Isto é, costo. no excedente da Esto soma es, en el total de excedente de la trabalho suma obtida total na de trabajo mercadoria contenida en sobre la a soma mercancía total, sobre la sobre suma a del soma de trabalho trabajo paga nela contida, ou pago seja, en ella o contenida, o capitalista sea, adianta um capital el que envolve capitalista compra adelanta de un capital que forças, envuelve né, compra de de forças de fuerza de trabalho e trabajo meios de y de produção. medios de O lucro é producción. obtido La a partir do ganancia es diferencial obtenida a que daí partir se del retira. diferencial No que de allí se entanto, retira. né, a gente Mientras sabe tanto, que a sabemos que la única possibilidade de que se posibilidad produza um de que se excedente à luz produzca disso un é por meio da excedente a la própria luz de exploração do esto es por trabalho, medio de que é la a propia utilização explotación del de trabajo, que es matérias-primas la e utilización de materias de primas meios de y de produção medios de dão producción possibilidade. con São condições de posibilidad, possibilidade, son mas não condiciones são de a origem, posibilidad, pero evidentemente, no do son el valor origen aumentado ou desse, evidentemente em del suma, valor mais aumentado o valor, de esta né? suma de O mais plusvalor. valor, El independentemente de onde plusvalor, provenha, independientemente é, de dónde pois, provenga, es claro, un um excedente excedente sobre sobre el o capital capital total total adiantado. adelantado. E aqui a gente vai Y vendo com mais aquí vamos clareza, né? viéndolo con más O que o claridad. Marx está dizendo é o Lo que seguinte, Marx olha, está diciendo es lo siguiente. a origem desse El valor é a origen de mais-valia. esto Só que o todo es la lucro, ele não plusvalía, está solo que la calculado em ganancia no cima está calculado imediatamente da mais-valia, inmediatamente encima de valor, la né? Ou seja, plusvalía, del valor, o daquela sea, de componente que é aquel capaz de componente que produzir es capaz de o producir valor valor, acima el do valor seu encima de sí mismo. de si mesmo, né? Vamos pensar qual que é o valor da força Vamos de a pensar trabalho, o cuál tempo es el valor socialmente de la fuerza necessário de para trabajo, reproduzir, es ou el tiempo seja, o socialmente necesario salário, né? O para conjunto reproducirlo, o sea, el de produtos salario, el necessários à conjunto de reprodução productos do próprio necesarios para la trabalhador. reproducción de cada Essa trabajador. mercadoria é uma Esa mercadoria, a gente mercancía viu es lá una no livro 1, mercancía, lo diferente vimos de en el todas libro as 1, demais, diferente de na qual todas las reside, demás, portanto, o y en la cual segredo, o reside, por lo lucro tanto, el da secreto de la própria relação ganancia, social de de la capital propia que relación possibilita uma del capital valorização que aumentada, posibilita una que aumenta valorización mercadamente para aumentada, que es produzir, la né, única mais do que o mercancía que valor puede necessário para a sua reproducir reprodução. más que su valor necesario Ou para seja, su ela produz reproducción. um O excedente, sea, né? produce un excedente. O mais valor, El independentemente de onde plusvalor, provenha, o independientemente excedente de sobre o dónde capital total provenga el adiantado, excedente sobre el assim capital é e total assim adelantado, aparece. No así entanto, não aparece. podemos Por lo deixar tanto, no podemos dejar de perder de de vista que a que origem el desse origen de processo ese não é outra que proceso não no es otro a que la própria mais-valia, propia né? plusvalía. Esse excedente Ese encontra-se numa excedente se proporção encuentra en una para com o capital proporción total, con se el expressa capital na total, fração se M, expresa en la né? fracción Taxa de M, mais-valia tasa de sobre o plusvalía, capital sobre el total, capital total, onde C, né, donde C significa o significa el capital total. total. Assim obtemos a Así taxa de obtenemos lucro, la ou tasa de seja, ganancia, o sea, né, a, 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 ta- a,
o excedente el sobre o capital excedente sobre el total. capital É assim que total. aparece Es o así lucro. que aparece la Capital ganancia. total, que aqui é Capital composto total, entre que aquí es capital compuesto variável e entre capital capital variable y constante, ou capital seja, meio de constante, produção, o sea, força de medios de trabalho, producción, fuerza de né? trabajo. Em contraste En com a taxa contraste de con la mais-valor. tasa A de taxa de plusvalor, mais-valor, la tasa de diferentemente da taxa de plusvalor, a lucro, diferencia que de é la tasa de calculada, ganancia, que es sobre o capital calculada como sobre el um capital todo, como un né? todo, O diferencial el entre todo o diferencial capital entre adiantado todo el e capital aquele adelantado valor y obtido ao aquel final da valor obtenido al realização, final né? de la Por meio da venda realización das por medio de la mercadorias, venta de é ela que mercancías, vai compor a es la taxa que va a operacional do componer lucro la do tasa capitalista. operacional de No la entanto, ganancia a del taxa de capitalista. mais-valor, Entonces, né, en la tasa de relacionada, plusvalor né, relacionada al proceso de de exploração, que é em si explotación, que mesmo es o en sí único capaz mismo de el produzir único mais capaz valor, de e, producir portanto, a plusvalor, origem, né, y por lo tanto el origen de ese propio desse proceso próprio processo de produzir de producir un excedente em cima do capital excedente total arriba del capital é total dada, es né, dado por por M sobre V, M sobre né? B. Ou seja, O a sea, la taxa de tasa de mais-valor é plusvalor es calculada como calculada como referência referencia direta directa apenas, apenas, imediatamente ao inmediatamente al capital capital variable, variável, né? A força de a la trabalho, fuerza de né? trabajo. A taxa de La mais-valor tasa de plusvalor medida sobre o medida capital sobre el variável capital variable chama-se se llama taxa de mais-valor. tasa de A taxa de plusvalor. mais-valor La medida tasa de sobre o plusvalor capital medida total sobre el capital chama-se taxa de total se lucro. O que está llama dizendo tasa que de no final do ganancia. dia, Lo que le está diciendo es que trata-se al de final se compor trata de e componer relacionar a y taxa de valor relacionar ou la tasa de apenas valor o ao capital apenas al variável capital variable diretamente, que compõe directamente, em si que mesma a compone taxa en de sí misma mais-valor, la tasa de ou no plusvalor, o en aparecimento el do que se chama de uma aparecimiento de outra lo que taxa, se que na llama verdade de é uma otra taxa tasa, que en composta em realidad es cima la da tasa taxa de compuesta mais-valor, encima de la que é a tasa de taxa de lucro. plusvalor, Taxa de que es la lucro tasa essa de ganancia. compreendida Tasa então de ganancia que es como a comprendida taxa de entonces como mais-valor la tasa de medida plusvalor, sobre não medida sobre no unicamente o únicamente capital el variável, capital mas o variable, capital pero el total. capital total. Trata-se de duas Se trata mediações de dos distintas, então, da mediaciones mesma distintas, grandeza, as entonces de la quais, em misma decorrência grandeza, da las diversidade dos cuales, en padrões de consecuencia medida, de la diversidad de expressam los patrones de simultaneamente medida, proporções ou expresan relações distintas simultáneamente da mesma proporciona grandeza, né? relaciones E aí a gente distintas vai de la ver misma que a grandeza. taxa de Y mais-valor allí é, vamos a claro, ver que la necessariamente tasa de diferente da taxa plusvalor de lucro, no uma vez que a taxa de mais-valor necesariamente está es sendo diferente de calculada em la cima do tasa de capital ganancia una vez que variável la e a tasa taxa de de lucro está sendo plusvalor calculada em cima do capital está total. siendo calculada Da encima del capital transformação variable y la da tasa de taxa de ganancia está mais-valor em siendo taxa de calculada lucro encima del deve capital ser total. derivada a Es transformação necesariamente do diferente. mais-valor em lucro De la e não o transformación de inverso. E la tasa aqui de o Marx plusvalor en la volta tasa de àquele ganancia problema se que debe inicialmente eu derivar la apresentei, transformación del da plusvalor y maneira la de como ganancia isso y no lo ocorre, da inverso. maneira de Y como aquí isso Marx aparece vuelve na dinâmica ese problema concreta que desses inicialmente les processos. O presenté, de la efeito manera como é da ocurre, de la taxa de manera como lucro eso que se aparece en parte la dinámica historicamente, né? concreta de esos O Marx procesos. está En dizendo. E efectos de isso la tasa de é um ganancia que problema se parte clássico de históricamente. economia Marx política, está né? Da diciendo, onde este vem, es un afinal de problema contas, o clásico de la lucro. economía É um política, problema para o de qual donde Marx viene al final la apresenta ganancia. uma Problema explicação para el nova, cual né? Marx O presenta una lucro vem explicación da nueva. mais-valia. A La ganancia mais-valia viene de la que tem plusvalía, como pressuposto o plusvalía que assalariamento, tiene como exploração da força de presupuesto el trabalho como uma asalariamiento, la mercadoria e assim por explotación diante, de la né? fuerza de trabajo como una Mais-valor e mercancía taxa de y así por mais-valor delante. são Plusvalor y relativamente tasa de o plusvalor son invisível e o relativamente lo invisible y essencial lo a esencial ser investigados. que serán Ao passo que a investigados. taxa de Al lucro paso e de que la assim tasa a de forma do ganancia y mais-valor así como la um lucro forma são del os fenômenos plusvalor como una superficiais, ganancia son acredito los que com essa fenómenos citação superficiales. fica, Creo que con né, esta cita autoevidente queda aqui muy o evidente que eu busquei aquí descrever, lo que busqué né, e describir apontar y apuntar antes. antes. Mas isso segue sendo Pero sigue esmiuçado siendo com a desmenuzado con la ajuda do ayuda próprio del texto propio do texto Marx. de Na página Marx. En la 71, página 71 volta-se, né, a se esse vuelve problema a pelo ese fato de que problema todas por as el hecho partes de do que todas las capital partes del aparecem capital aparecen simultáneamente como fuente de valor excedente, o sea, como fuente de la ganancia. La relación del capital es mistificada. O sea, el capitalista cree que su ganancia proviene de su capital como un todo y no de la parte variable de su capital, que tiene como condición de posibilidad de la transformación de las cosas en mercancías, herramientas, materias primas, etc., pero que en última instancia, o podría decirse en primera instancia, significa que el origen de todo ese excedente, por tanto de la propia ganancia, es la plusvalía nuevamente por el hecho de que todas las partes del capital aparecen, podríamos decir aquí entre paréntesis, para el capitalista simultáneamente como fuente del valor excedente, la relación del capital mistificado. Y aquí llegamos a una síntesis entonces de esa idea en la página 73. Así, aunque la tasa de ganancia sea numéricamente distinta de la tasa de plusvalor,
Al mismo tiempo que el plusvalor y la ganancia son en realidad la misma cosa y también numéricamente iguales, la ganancia es una forma transformada del plusvalor, destáquese, una forma en que su origen y el secreto de su existencia son encubiertos y borrados, nuevamente trayéndonos aquella llave de lectura fundamental que yo presenté inicialmente sobre esta mistificación. En realidad, la ganancia es la forma de manifestación del plusvalor, siendo este que se ha revelado a través del análisis de aquel. Esto es una conclusión absolutamente central para nosotros en esta sesión, tal vez una de las principales conclusiones. La ganancia es la forma de manifestación del plusvalor, teniendo este que esté revelado a través del análisis de aquel. Y es necesariamente la revelación de este, a partir del análisis de aquel, que Marx pasa a hacerlo entonces en esta sesión y en las demás. En el plusvalor está revelada, claro, la relación entre capital-trabajo, que es por lo tanto la relación fundamental para anclar este proceso. En la relación entre capital y ganancia, esto es, entre capital y plusvalor, tal como aparece, por un lado, como excedente sobre el precio y costo de la mercancía realizado en el proceso de circulación, y por otro, como excedente determinado más cercano por su relación con el capital total, se da el capital como relación consigo mismo, una relación en que él, como suma originaria del valor, se diferencia de un nuevo valor puesto por él mismo. Lo que se está diciendo aquí entonces es que en el plusvalor logramos ver con claridad la relación entre capital-trabajo y en la tasa de ganancia, en la ganancia, lo que se ve, o mejor, en la relación entre capital y ganancia, lo que se ve es la relación del capital consigo mismo. Y es fundamentalmente en esta relación del capital consigo mismo y de los capitales entre sí que Marx se va a inclinar en este libro, una relación en que él, como suma originaria del valor, diferencia de nuevo el valor puesto por él mismo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo aquel proceso estudiado en el libro 1, como DMD', después se desdobla en aquel ciclo del capital que se abre con la compra de fuerza de trabajo y medios de producción, se altera por medio de la producción en el trabajo, volviéndose una mercancía aumentada que es vendida y que realiza un excedente del D'. Vamos a ver cómo esa relación del capital consigo mismo en estos términos abre la posibilidad para que concretamente, abre comillas de nuevo aquí, mistificadas, aparezcan a lo largo y se autonomicen relativamente a lo largo de este proceso. Es el caso, por ejemplo, de la posibilidad del dinero que se vuelve más dinero o que aparece convertirse en más dinero como presupuesto fundamental del capital financiero y particularmente del capital ficticio, que será investigado en las próximas sesiones. Que él crea este nuevo valor durante su movimiento en el proceso de producción y en el proceso de circulación es algo que se tiene conciencia, pero el modo de cómo es que eso ocurre es algo mistificado y aparenta venir de cualidades ocultas que le son propias. Sigue Marx aún en esta misma página diciendo algo muy importante. La medida en que proseguimos en el acompañamiento del proceso de valorización del capital es justamente el recorrido que será hecho en esta obra. Cada vez más la relación del capital se mistifica y cada vez menos se revela el secreto de su organismo interno. Marx está diciendo con esto que vamos logrando depararnos con formas de capital que se van presentando como cada vez más distantes de esa relación específica, de tal modo que una bolsa de valor en el cambio de un derivado prácticamente ya perdió su vínculo de referencia mínimo directo que sea con el proceso productivo en general y con la explotación del trabajo en particular. Proceso productivo y explotación de trabajo que son la condición de posibilidad para la existencia de estas formas mistificadas y relativamente autónomas que seguirán apareciendo y siendo evaluadas a lo largo de este libro. Bien, aquí pasamos entonces al capítulo 3, intentando rescatar la línea de razonamiento de aquello que profundiza nuestra comprensión en esta dirección.
O sea, aquí el capítulo que asume el título más cercano a la propia sesión, que es la relación entre la tasa de ganancia y la tasa de plusvalor. Aquí es hecha una presuposición de que la ganancia es igual al plusvalor y que estas tasas se diferencian en la manera de sus referencias relativas. En relación sea al capital total, en el caso de la ganancia, sea apenas al capital variable, en el caso del plusvalor. Pero lo que se hace aquí para proceder en este análisis es una presuposición que es la suma de la ganancia sobre un dado capital es igual a la suma del total del plusvalor producido por el intermedio de este capital en una sesión de circulación, lo que no quiere decir, de nuevo, que la tasa de ganancia sea igual a la tasa de plusvalía o plusvalor, como a esta altura, imagino, ya esté quedando claro. En la página 75 dice lo siguiente Marx. Como fue destacado en la conclusión del capítulo anterior que les mostré a ustedes, aquí presuponemos, y en general hacemos eso en toda esta primera sesión, que la suma de la ganancia sobre un capital dado es igual a la suma total del plusvalor producido por intermedio de ese capital, en una sesión de la circulación. Por ahora, por lo tanto, abstraemos del hecho de que el plusvalor, por un lado, se divide en diversas subformas. De nuevo, algo que va a continuar siendo evaluado, intereses de capital, renta fundiaria, tributos, o sea, Marx no está ignorando esto y está construyendo este recurso analítico y es muy importante que lo entendamos y que, por otro lado, en la mayoría de los casos no coincide con la ganancia, así como el hecho de que es apropiado gracias a la tasa media general de la ganancia, de la cual trataremos más adelante. O sea, el conjunto de mecanismos de compensación, los más variados, que en el ámbito de la competencia capitalista posibilita esa distribución de la plusvalía, de tal modo que esa abstracción es válida del punto de vista general, pero no es válida del punto de vista particular concreto, una vez que la ganancia no es igual al plusvalor por una serie de capitales particulares, bajo pena de que la propia competencia no tenga la dinámica, el movimiento de compensación que será evaluado y que es evaluado justamente en este libro. Aquí podemos volver a las fórmulas de Marx que en realidad nos ayudan a entender la relación entre el plusvalor y la ganancia y particularmente aquí tasa de plusvalor y tasa de ganancia. Me estoy tardando un poquito más en estos capítulos porque creo yo que, de nuevo, son bastante operacionales para que entendamos una serie de cosas que van a ser, están siendo en esta sesión y serán muy importantes en las próximas. Para pensar la relación entre estas tasas, que de nuevo parece en primera instancia complejo, pero que vamos a ver que es relativamente simple, Marx está diciendo lo siguiente en la página 75. Mantendremos aquí los mismos signos empleados en el libro 1 y 2 del capital, variable y plusvalía, etc. El capital total C se divide en el capital constante, la C pequeña, y en el capital variable, la B pequeña, y produce el plusvalor M. Esto es algo que ya vimos, ¿verdad? Ya está bastante acostumbrado, estamos bastante acostumbrados con esto a esta altura. La razón entre ese plusvalor y el capital variable adelantado, o sea, la razón entre la plusvalía obtenida, el excedente obtenido y el total pagado en salario, o sea, el monto adelantado en fuerza de trabajo, aquí visto como capital variable, lo llamamos de tasa de plusvalor. La simple relación entre entrada y la salida, en términos de fuerza de trabajo pagada, adelantada como trabajo necesario, y fuerza de trabajo obtenida, entre comillas, como trabajo excedente de plusvalor, produce entonces en esta relación entre uno y el otro una tasa que es precisamente la tasa de plusvalor, aquí que se simboliza en los términos como lo presenta Marx, con M'. Así, M sobre la B pequeña, plusvalor sobre el capital variable, M' y consecuentemente M igual a M', B. Se está moviendo aquí con los términos y ese trabajo con los términos de aquí es necesario para que vayamos entendiendo la relación de nuevo entre la ganancia y la plusvalía. Si ese plusvalor se refiere al capital total en vez de al capital variable, como ya fue dicho, entonces se llama ganancia. Y la relación entre el plusvalor M y el capital total, la C grande, M sobre C grande, se llama tasa de ganancia. Tenemos así entonces la tasa de ganancia igual a M sobre C grande, siendo la C grande una composición de capital constante y capital variable.
ocurre esa sustitución del desarrollo algebraico, donde puedes sustituir un término por el otro, pudiendo lograr extraerle la visualización de la relación entre ellos, de tal manera que esa tasa de ganancia se expresa en los términos que presenta Marx, que a nosotros nos interesa saber, sobre todo respecto a esta última línea, que esa ecuación también puede expresarse en la siguiente proporción, que es eso lo que Marx está buscando aquí, pensar de nuevo no solo como hicimos antes, la definición entre tasa de ganancia y tasa de plusvalor, que a esta altura está clara. La tasa de plusvalor tiene que ver con la relación del excedente y la plusvalía a la luz de su posición en relación al capital variable, en sus términos en relación al capital variable, y la tasa de ganancia tiene que ver con la plusvalía frente al capital como un todo que compone aquí el capital constante y el capital variable. Esa ecuación también puede ser expresada en esta siguiente proporción. La tasa de ganancia dividida entre la tasa de plusvalía es la propia división del valor de la fuerza de trabajo, en este caso del capital variable, por el capital como un todo. Y esta posición es importante porque nos lleva al debate de la composición relativa entre esos capitales como fundamentales, como fundamental para pensar la propia relación entre ganancia y plusvalía, algo que podemos ver aquí numéricamente. Y prometo no tomar mucho más el tiempo de ustedes con esto. Sé que no es lo más divertido de las discusiones, pero yo creo que ustedes están viendo que será importante para trazar una serie de comprensiones que van a ser fundamentales para la propia comprensión de este proceso específico, que en sí es importante en las sesiones que vendrán, que tienden a ser consideradas como sesiones más importantes. La tasa de ganancia se relaciona con la tasa de plusvalor, entonces de la misma manera que el capital variable se relaciona con el capital total. Es precisamente eso lo que está siendo dicho en la relación que acabé de presentarles. Está pasando, ¿verdad? Están viendo allí el numérico. Sigue Marx. Supongamos, por ejemplo, que un capital, y allí logramos ver la visualización numérica de eso. Supongamos, por ejemplo, que un capital de 100, con 20 trabajadores, en una jornada de trabajo de 10 horas, y con un salario semanal de 20, produzcan un plusvalor de 20. Tenemos entonces esa relación allí, porque el capital total de 100, el capital total compuesto entre capital constante y variable, 80 más 20, como sabemos que el único capital que produce plusvalía es el capital variable, estamos pensando en una jornada de trabajo de 10 horas que produzca 20 de plusvalor. Esa tasa de 20 de M sobre B es de 1, por lo tanto de 100%. Mientras tanto, la tasa de ganancia, a diferencia de la tasa de plusvalía que es del 100%, es apenas del 20%. ¿Por qué? Porque la tasa de ganancia es la división, vamos a recordar los términos, de la plusvalía sobre el capital total, o sea, 20 sobre 20 más 20, o 20 sobre 100, que da 20%. Con esto logramos ver de manera muy clara esa diferencia numérica. Vemos, por lo tanto, que tanto la jornada prolongada del trabajo o la intensidad aumentada del trabajo en esta jornada, cuanto a la reducción del salario, expanden la masa y con eso también la tasa de plusvalor. Inversamente, el aumento del salario se reduciría, manteniéndose constantes las demás circunstancias. La tasa de plusvalor, así, si el capital variable crece, si la B crece por la elevación del salario, él expresa en este caso una cantidad de trabajo no aumentada, sino apenas más cara. M y L no aumentan, sino que disminuyen. Vean lo que Marx está haciendo a partir de aquí. Entendidas esas relaciones que son fundamentales, en los próximos capítulos, el 4, el 5 y el 6, sobre los cuales me voy a extender mucho menos, para poder gastar el tiempo que nos resta en el rescate de estas cuestiones centrales,
a la luz de aquellas llaves analíticas iniciales que les presenté, y por lo tanto el intento de sumar y reposicionar aquellos apuntes inicialmente realizados, lo que Marx hace es tomar esas dos fórmulas, tomar esas dos tasas, ver a esos factores relativos y observar cómo se comportan cada uno de esos factores en la medida de los impactos que tienen en la tasa de plusvalor y particularmente en la tasa de ganancia. De nuevo, el precio más alto o más bajo de la materia prima, el precio más alto o más bajo del salario, la depreciación del capital, sea una depreciación moral o sea fruto del desarrollo de nuevas máquinas, sea por el abaratamiento relativo hacia la facilitación de su producción, la escala de la producción que abre la posibilidad de posicionar los factores de una manera más eficiente, el aumento de la productividad, todo eso es evaluado para traer un conjunto de elementos que dan concretud a las relaciones diversas y númeras entre tasa de plusvalor y tasa de ganancia, y la propia posibilidad de fluctuación entre ellas, que es lo que nos interesa entender en un sentido más amplio. Lo que está diciendo aquí entonces es la tasa de ganancia es una función de las diversas variables, y si queremos saber cómo esas variables actúan sobre la tasa de ganancia, tenemos que investigar el efecto individual de cada una de ellas, y es lo que Marx hace en los capítulos siguientes, subsecuentes, evaluando entonces varios de los elementos que componen, que impactan en la tasa de ganancia, algo que infelizmente no tendremos cómo desmenuzar uno por uno. Entonces intenté concentrarme aquí en las relaciones más generales, en la comprensión de los términos, en la definición de las tasas y la relación entre ellas, para que con eso podamos, junto con Marx en la lectura, observar las demostraciones que él hace en relación al impacto específico y que el cambio de cada factor tiene en el comportamiento de esas dos tasas. Los movimientos de la tasa de ganancia y plusvalía a la luz de las variaciones de las jornadas de trabajo que son evaluadas, de la intensidad del trabajo, del salario, pero también, como dije, de una serie de otros elementos que envuelven el propio capital constante, depreciación, desarrollo tecnológico y científico, y la incorporación de ese desarrollo tecnológico y científico, materias primas, aumento de la composición del capital constante en relación al capital variable y los impactos que eso tiene en la presión en relación a la disminución de la plusvalía y la propia tasa de ganancia, las contratendencias de los procesos de valorización y desvalorización relativa, lo que cada uno de esos factores puede tener a la luz de los puntos de la oferta y la demanda en el mercado mundial, del precio de las materias primas y así por delante. Pero lo que Marx está destacando en esta relación fundamental aquí es una dependencia fundamental de la tasa de ganancia en relación al capital variable, o sea, la explotación de la fuerza de trabajo. Y eso es lo que nos interesa entender, porque este es el punto de referencia para evaluar esas otras transformaciones que son pensadas en términos de composición, en términos de salario. Si vemos la composición del capital y el salario, que son dos dimensiones especialmente importantes, después hablará del tiempo de rotación, del transporte y las comunicaciones, o sea, el precio de la materia prima, en fin. Dejen volver a este elemento porque creo que esto encierra, junto con el cierre del capítulo 3, algunas de estas determinaciones que a mi ver son fundamentales. Ya estamos llegando a 1 hora y media de exposición, si no me engaño, entonces voy a encaminarme para nuestra parte final. La página 84 cuenta la composición que aquí nos interesa. Esto es importante. Está diciendo lo siguiente. Si el capital variable disminuye de 30 hacia 20, con el capital constante crece, porque con el capital constante crece, se emplea un número de trabajadores 1/3 menor. Tenemos el caso, él está diciendo que este es el caso normal de la industria moderna, productiva, creciente del trabajo, manipulación de una masa mayor de medios de producción por un número menor de trabajadores. Que este movimiento está necesariamente asociado a la simultánea caída en la tasa de ganancia
es algo que se evidenciará en la tercera sesión de este libro, pero que para nosotros ya comienza a quedar bastante claro, una vez que los presupuestos de esta comprensión, que serán desmenuzados en esta propia sesión que Marx anuncia, tendencia a la caída, a la tasa de ganancia, etcétera, verán eso, tiene que ver con la propia relación, o sea, con la composición orgánica, con la relación entre capital constante y capital variable, en el núcleo de la expansión del proceso capitalista, en que el capital constante asume una dimensión cada vez más amplia en relación al capital variable, una vez que su desarrollo es ahorrador de mano de obra. Otro impacto significativo en términos del salario del plusvalor es el salario. El aumento o la reducción del salario actúan, por lo tanto, en sentido inverso, al paso que el aumento o la reducción de la intensidad del trabajo y el prolongamiento o el acortamiento de la jornada de trabajo actúan en el mismo sentido sobre la grandeza de la tasa de plusvalor y en el caso de la BC constante sobre la tasa de ganancia. O sea, él está diciendo, miren, no entrar en los mínimos detalles, pero el aumento y la reducción del salario pueden ir en dirección incluso distinta. El aumento de la reducción de la intensidad del trabajo, del alargamiento y el acortamiento de la jornada, pero este es un elemento fundamental para pensar la propia relación entre capital variable y capital constante y por lo tanto sobre la tasa de ganancia. De nuevo, lo que estoy intentando volver y ensayar con ustedes aquí es pensar la tasa de ganancia y la tasa de plusvalía y la relación entre ellas y ver estos factores a la posición relativa entre ellos y pensar esa posición relativa en cada uno de estos sectores. Esta tal vez sería la gran lección de esta sesión que se expresa aquí en la página 95. La tasa de ganancia es así determinada por dos factores principales, la tasa de plusvalor y la composición del valor del capital, lo que no quiere decir que esta no sea impactada por una serie de otros factores en lo que se refiere a cada una de estas dimensiones. Capital constante y capital variable, factores estos que, repítase, son largamente evaluados, discutidos y desmenuzados por Marx, algo que no vamos a tener tiempo para hacer aquí. Él, por ejemplo, está pensando en la rotación, la velocidad. Este es un elemento importante, pero lo pasaré por encima porque ya estamos avanzados en el tiempo. Pero una cosa bastante evidente. Dice Marx aquí en la página 99. Capitales de igual composición porcentual, tasa igual de plusvalor e igual jornada de trabajo, o sea, está fijando todo esto, la relación entre las tasas de ganancia de dos capitales es inversa a la relación entre sus tiempos de rotación. Es evidente, cuanto menos tiempo le lleve a un capital hacer un nuevo ciclo, más él lo emplea en materia prima, más produce, más lo emplea en fuerza de trabajo y más expande el proceso. O sea, un ciclo de capital de 500 es equivalente a 10 de 50. Pero si tienes el mismo capital, donde él hace un ciclo de 500 y otro hace 10 de 500 porque circula más rápido, es evidente que su efecto es aumentado numéricamente. Entonces, si pensamos en estos términos, queda bastante claro. Pero Marx hace una serie de ejemplos concretos que son muy importantes sobre la naturaleza del transporte, de las comunicaciones, de toda la aceleración necesaria que eso presupone. Cosa que ustedes también de cierto modo pudieron ver con el estudio del libro 2 y con la manera en cómo está presupuesto también en el libro 1. Principalmente, el principal medio de acortamiento de tiempo de producción es el aumento de productividad del trabajo, que acostumbra a llamarse de progreso de la industria. El acortamiento del tiempo de rotación o de una de sus sesiones, el tiempo de producción y el tiempo de circulación aumenta la masa de plusvalor producido. Eso también lo vieron en cierto aspecto en el libro 2, pero como la tasa de ganancia expresa apenas la relación entre la masa de plusvalor producido y el capital metido en su producción, es evidente que todo ese acortamiento de este tipo aumenta la propia tasa de ganancia. La tasa de ganancia cae por la mitad porque el tiempo de rotación se dobló. La masa de plusvalor apropiada en el curso del año es así igual a la masa de plusvalor apropiada en un periodo de rotación del capital variable multiplicada por el número de esas rotaciones, algo que solo rehace lo que acabé de decir. Y aquí en la página 103, Marx trae un elemento interesante que vuelve al problema de la mistificación. Como apenas pocos capitales, como apenas a pocos capitalistas se les ocurre efectivar tales cálculos sobre rotación, impacto de los factores específicos sobre el propio negocio, vamos a volver a aquella idea de que estamos viendo solo hacia los costos y ganancias y por lo tanto estamos evaluando la tasa de ganancia del capital
capital total. Las estadísticas silencian casi absolutamente sobre la relación entre las partes constantes y variables del capital social total. Mientras tanto, esa relación es absolutamente central, está diciéndolo Marx, para el desarrollo de esa dinámica que envuelve esos valores. Bien, aquí Marx está hablando de las oscilaciones del precio de la materia prima. En otros momentos, en el capítulo 5, habla de la economía del empleo del capital constante, de la ampliación de las fuerzas productivas del trabajo social, desarrollando aún más esa tensión entre racionalidad individual y racionalidad colectiva, pensando a la economía en todas las esferas, como la presión necesaria de ese proceso. Va pensando en las influencias de las variaciones del precio, de los factores más diversos para la composición de la tasa de ganancia. Quiero decir que esto es una serie de cosas. Va pensando en las valorizaciones y desvalorizaciones repentinas que ocurren en el capital constante o en el capital variable. O sea, de repente aquel monto de capital que tenías, ocurre una desvalorización porque se tiene un conjunto de máquinas y viene un sector, una máquina más nueva y desvalorizó rápidamente, aunque no haya hecho uso de todo el potencial del valor que aquella maquinaria tenía. Viene una maquinaria nueva y quitó toda la validad o el valor de aquel capital por medio de una obsolescencia técnica. O sea, una serie de procesos que tienen que ver con la desvalorización del capital variable, la valorización y desvalorización del capital constante, la valorización y desvalorización del capital variable, el modo de cómo esto libera y vincula formas de capital, de cómo eso se expresa en el precio, de cómo es que esos movimientos se van compensando, cosas que no podré describir, en fin, no hay cómo ser exhaustivo. Y parto entonces para nuestras consideraciones finales, para el cierre, que retoman de nuevo aquellas lecciones fundamentales presentadas al inicio, que sirvieron ellas mismas de llave analítica para lo que se buscó comprender sobre la ganancia y la plusvalía, tasa de ganancia y tasa de plusvalía, la relación entre ellas, los aspectos fundamentales que gobiernan esa relación, como los factores múltiples que son analizados de una manera pormenorizada en el libro, impactan y se expresan en la tasa de ganancia. Y de qué modo eso es, comprender eso es fundamental para que comprendamos a los capitalistas y a la propia composición de esa competencia, en la dinámica de los movimientos sistémicos del capital que están evaluados aquí en el libro 3. ¿Qué es lo que queda claro entonces a la luz de este recorrido? Queda claro que el modo de producción capitalista, como dije antes, es atravesado por un conjunto de tensiones, de fluctuaciones, de desencajes, una dinámica inestable que camina y es gobernada al mismo tiempo en que se acerca y se aleja de esa norma a partir de tendencias sistémicas más amplias. Hay un conjunto de desencajes que aparecen con mucha claridad aquí entre la oferta y la demanda, entre producción y consumo, entre circulación y distribución. O sea, como se dijo inicialmente, la ausencia de la norma que se da o el alejamiento o la autonomización de la norma es la que se expresa y se comprende a partir de la propia norma, de la existencia de la norma. Y los movimientos de esto derivados que se siguen y que van a seguir siendo comprendidos y evaluados en el libro 3, que seguramente yo sé que esta clase está siendo una clase dura, como seguramente para aquellos que se enfrentaron a la lectura, esta fue una lectura dura, pero la sensación de comprensión del capitalismo, de un enriquecimiento de la comprensión del capitalismo que tenemos después de haber leído el libro 3, de haber leído el 1, el 2 y el 3, es absolutamente significativa. Nos posibilita ver con mucha profundidad y densidad lo que estoy presentando aquí con estas conclusiones. En sus múltiples y variados ejemplos, en sus tendencias y contratendencias, en sus contradicciones, un movimiento que de nuevo es atravesado por expansiones y contracciones violentas que impactan y que dan al modo de producción capitalista esa naturaleza inestable. Y que en suma nos muestra que la tasa de ganancia es algo bastante sensible e inestable. Es un punto significativo para el análisis. Y de los movimientos del capitalismo tenemos que ver entonces a esta dimensión que es vital para la existencia de los capitales y los capitalistas,
y que contiene una lucha sin gloria, paranoica y ansiosa por parte de los capitalistas para controlar todos los aspectos que envuelven la tasa de ganancia, materia prima, desarrollo técnico, etc. Y particularmente, evidentemente, aunque no les sea inmediatamente claro esto, Marx llega a hablar muchas veces de una comprensión intuitiva, sobre todo cuando esto se hace evidente en crisis, en el aumento del valor o en la caída del valor o del precio de la fuerza de trabajo por medio del salario. Marx dice, los capitalistas están peleando todo el tiempo, pero cuando se trata de posicionarse en relación a algún desequilibrio fundamental en cuanto, por ejemplo, a las materias primas, en ese momento se parecen convertir en colectivistas. Entonces, ¿vamos a proteger cierto sector o no vamos a proteger a cierto sector? Cuando se trata entonces de la fuerza de trabajo, queda especialmente evidente. Los capitalistas se hermanan. Dice Rosa en un texto sobre el libro 2 y 3, como una masonería de los grandes capitalistas para defender la profundización de la explotación de la fuerza de trabajo. Bien, aún tengo algunos minutos, entonces yo sé que no está fácil, pero voy a pedir un poco más de su paciencia para seguir desarrollando esas conclusiones en estos minutos que me restan. El resumen entonces en la página 171 reside en la siguiente idea. El burgués no concebiría la ganancia como idéntica al plusvalor, esto es trabajo no pagado, a la luz de esa mistificación que discutimos, y eso se debe, en resumen, a las siguientes razones. Explora y concluye Marx. En el proceso de circulación, él se olvida del proceso de producción. Para él, la realización del valor de las mercancías, en la cual está incluida la realización de su plusvalor, equivale a la creación de ese plusvalor, o sea, la idea de que eso deriva y depende única y exclusivamente del precio, lo que es largamente equivocadamente evaluado en la economía política anterior a Marx y que él critica densamente. Después, porque presuponiéndose el mismo grado de explotación del trabajo, demostramos que si abstraemos de todas las modificaciones introducidas por el sistema de crédito, de todas las trampas y desacuerdos de unos capitalistas contra los otros, más allá de cualquier ventaja nacida de una situación favorable del mercado, la tasa de ganancia puede variar mucho en el caso de que se compre materia prima, más o menos barata, con mayor o menor conocimiento de causa, conforme la maquinaria empleada sea más o menos productiva, adecuada y barata, o la disposición total de las diferentes etapas del proceso de producción sea más o menos perfecta, de eliminarse el desperdicio de materia prima y si existe un sistema simple y eficaz de dirección y supervisión, etc. En resumen, que dado el plusvalor correspondiente a un capital variable determinado, de nuevo, esto es central, dependerá mucho de la pericia comercial individual, sea del propio capitalista, sea de sus capataces y subordinados, que este mismo plusvalor se exprese en una tasa de ganancia mayor o menor y, por consiguiente, que fornezca una masa de ganancia mayor o menor. Precisamente profundizando esa conclusión que dije, que la tasa de ganancia es algo bastante sensible, inestable, y por lo tanto implica una búsqueda por el control por parte del capitalista y de los capitalistas de todos los aspectos que se relacionan a eso. Esa diferencia en cuanto a la conversión en ganancia de la misma masa de plusvalor, o sea, la diversidad de las tasas de ganancia, y por eso de la propia ganancia con una explotación igual del trabajo, puede derivar de otras fuentes, pero también puede derivar única y exclusivamente de la mayor o menor pericia empresarial con que ambos negocios son conducidos. Por esta circunstancia, el capitalista es llevado a creer, es convencido de eso, lo que nos lleva al punto inicial, a aquella llave de la lectura de la mistificación, que su ganancia se debe no a la explotación del trabajo, pero al menos, en una parte, a las otras circunstancias independientes de ella y principalmente a su actuación personal. Lo que Marx está diciendo es, todas esas circunstancias pesan en la tasa de ganancia, aunque la tasa de ganancia depende necesariamente de la tasa
ganancia de plusvalor, algo que no puede ser visto por los capitalistas porque ellos están viendo solo hacia la tasa de ganancia y por las condiciones que la impactan. La variación de la grandeza del capital empleado, por norma, es o la consecuencia de una variación a la luz de otras variaciones o la consecuencia de una variación de valor anterior en uno de sus componentes y por consiguiente, en la medida en que el capital variable no se modifique el propio plusvalor, de una variación en la grandeza relativa de sus componentes o, como en los trabajos a larga escala, introducción de nueva maquinaria. Es la causa de una variación en la grandeza relativa de sus dos componentes orgánicos, o sea, capital constante, capital variable, fuerza de trabajo, medios de producción. Por eso, siempre que se mantengan inalteradas las demás circunstancias, eso es lo que nos importa aquí, la variación de la grandeza del capital empleado tiene que ser acompañada necesariamente de una variación simultánea de la tasa de ganancia. Y aquí específicamente vemos, y Marx lo demuestra, que cuanto mayor el capital constante en relación al capital variable, más tendencialmente es la tasa de ganancia baja y viceversa. Por lo tanto, el aumento de la tasa de ganancia deriva siempre del hecho de que el plusvalor aumenta relativa o absolutamente en relación a sus costos de producción, o sea, es la explotación del trabajo y por lo tanto la plusvalía derivada del capital variable es la que se relaciona frente a los costos de producción en estos términos. Esto es al capital total adelantado o que disminuye la diferencia entre la tasa de ganancia y tasa de plusvalor. La tasa de ganancia entonces puede oscilar independientemente de la variación en los componentes orgánicos del capital o de la grandeza absoluta del capital cuando el valor del capital adelantado exista en tanto en la forma fija o circulante, aumente o disminuye en consecuencia de un aumento o disminución, independientemente del capital ya existente, del tiempo de trabajo requerido para su reproducción. El valor de cada mercancía, por lo tanto, también de las mercancías que forman el capital, está condicionado no por el tiempo de trabajo necesario en ella contenido, vamos a recordar esta lección, pero por el tiempo de trabajo socialmente necesario que se exige para su reproducción, algo que funciona como una conclusión especialmente útil para que evaluemos esos movimientos de composición a la luz de las variaciones específicas que impactan en la tasa de ganancia. O sea, es la media social, es el tiempo de trabajo socialmente necesario y el modo como los capitales individuales están dispuestos en relación a ella, esa reproducción puede efectuarse sobre circunstancias favorables o desfavorables, distintas de las condiciones de la producción originaria, sigue Marx. Si bajo las circunstancias alteradas se desprende en general el doble o inversamente la mitad del tiempo para la reproducción del mismo capital material, entonces, manteniéndose inalterado el valor del dinero, si antes ese capital valía 100, pasará a valer 200 o 50 respectivamente. O sea, eso es absolutamente determinante. Si ese aumento o esa reducción del valor afectara por igual a todas las partes del capital, la ganancia también se expresaría correspondientemente en una suma monetaria aumentada al doble o reducida a la mitad. Pero si esa variación comprende una modificación en la composición orgánica del capital, y con esto encierro, trayendo de nuevo aquella llave de que la composición orgánica del capital es un elemento fundamental para la comprensión de lo que se está diciendo aquí, aumentando o reduciendo la proporción entre la parte variable del capital y su parte constante, vimos que la relación entre la parte variable y la parte constante dice todo sobre la definición de la tasa de plusvalor y la definición de la tasa de ganancia y la relación entre ellas. Entonces, la tasa de ganancia, manteniéndose inalteradas las demás circunstancias, aumentará con un aumento relativo del capital variable y disminuirá con una disminución relativa de él. Esta conclusión será especialmente importante para que enfrentemos las próximas sesiones, pero también para entender la propia fragilidad sistémica que está presupuesta en este apunte. Apunte que solo pudo ser realizado a pesar de costoso a la luz de la investigación de estos elementos específicos en los cuales nos enfocamos aquí. Lo que hace con que, de nuevo, les avisé a ustedes que esta lectura no sea exactamente la más agradable, aunque yo particularmente la encuentro muy agradable. Me gusta mucho leer a Marx. Yo creo que todos los compañeros que están aquí en este curso deben creer lo mismo que yo, pero ustedes recordarán que en el libro 1, Marx decía que para alcanzar las cumbres luminosas de la ciencia,
exige um trabalho se exige un trabajo fatigante, né? fatigante E paciente. y paciente. E esse é, em certa Y medida, este também es o en cierta trabalho medida también el que nos trabajo que nos cobra cobra la lectura a leitura e a y compreensão, la comprensión del do libro livro 3. 3, né? Y yo diría do particularmente del libro 3, que a 1, diferencia del também libro tem 1, uma también série tiene una serie de de cuestiones questões relativas relativas que tornam que convierten a su sua organización, organização, compilação, compilación, estruturação e estructura y publicação. publicación, Esse trabalho, este talvez, trabajo, a tal subida vez, desse la cume, subida de esta talvez nos cumbre, exija tal, pouquinho ainda tal vez mais nos de exija un poco más disposição. de Com disposición. isso eu encerro Con esto agradecendo encierro aí agradeciendo enormemente enormemente o tempo e a el tiempo y paciência de la vocês paciencia de para encarar ustedes esse assunto que, para apesar de enfrentar novo, este asunto que, a pesar de nuevo pouco duro, de que nos sea un poco ajuda duro, nos a ayuda a avançar avanzar en la na compreensão comprensión del modo de producción capitalista, capitalista, né, do sistema do capital, del sistema del para capital, para assim así combatê-los de uma forma convertirlos mais de una forma más crítica e crítica e informada. informada. Obrigado, gente. Gracias. Valeu, professor Edmilson. Gracias, profesor Edmilson Paraná. Como dijiste, es muy cansado, Mas é pero preciso, né? es necesario en estos tiempos De risco que a gente corre. de riesgo que Deixa corremos. eu te falar uma coisa. A Dejen gente decirles teve una problemas, cosa. Tuvimos un problema en la lectura de la presentación al inicio de la apresentação. presentación, Eu gostaria de pero me segurar gustaría os alunos, asegurarles a los alumnos y a quienes nos están acompañando que vamos a disponibilizar esta videoclase en la plataforma de la Fundación. fundação. E a gente alinha aqui, Y alineamos aquí que colocar vamos a poner el material de apoyo anexado a aula. junto con la clase. Acredito que você fez Creo resgate que hiciste un não rescate comprometeu, buenísimo y que no se comprometió la andanza. o andamento. Mas para ficar mais Pero para que amplo, quede más amplio para los que están acompañándonos, vamos a adjuntarlo a nuestra plataforma para que quede mejor. Vai lá, Maurício, tem umas Vamos, perguntas pra Mauricio, fazer, hay professor, unas aí. preguntas a hacerle al profesor. Bom, Edmilson, eu vou colocar algumas